La historia comienza dentro del Palacio Real, donde un niño pequeño llamado Van despierta de repente en una gran cama. Al levantar las manos frente a su rostro, se siente confundido e inquieto, preguntándose por qué sus manos se ven tan pequeñas y débiles. Es entonces cuando la verdad va calando poco a poco y se da cuenta de que ha sido reencarnado desde su antigua y miserable vida. En su vida anterior, Van llevaba una existencia monótona y vacía. Trabajaba en un empleo sin futuro que pagaba muy poco, apenas lo suficiente para cubrir el alquiler y las facturas básicas, y cada día se sentía igual al anterior. Su vida estaba llena de estrés, aburrimiento y arrepentimiento, pero por alguna razón, el universo decidió darle una segunda oportunidad y lo trajo a otro mundo, renaciendo como el joven señor de una aldea remota. Van se baja de la cama con cuidado y se sube a un pequeño banquito de madera para poder mirar por la ventana y obtener una vista adecuada del reino exterior. Altos edificios, vastas tierras y cielos tranquilos se extienden ante él. Sin embargo, antes de que pueda disfrutar de la vista por mucho tiempo, su sirvienta Till corre hacia él en pánico y le dice que baje de inmediato porque es peligroso. Se supone que Van solo tiene 2 años en este punto, así que Till se paraliza por la sorpresa cuando él responde con calma usando palabras claras y avanzadas. Al escuchar su propia voz, Van se da cuenta de repente que también posee recuerdos del tiempo que ya ha pasado viviendo en este mundo. Esos recuerdos se mezclan con los de su vida pasada en Japón, confirmando por completo que realmente ha sido reencarnado. Aproximadamente una hora después, Van se sienta a desayunar con su padre y sus hermanos. La habitación está en silencio, llena de una incomodidad evidente. Tras varios minutos largos, el padre de Van, Yalpa, decide romper el silencio preguntándole a su segundo hijo, Jar, qué planea estudiar ese día. Jar se detiene un momento antes de responder que estudiará magia de fuego y formaciones de batalla. Luego Yalpa le hace la misma pregunta a su tercer hijo, Sesto, y Sesto responde que él también estudiará magia. Finalmente Yalpa se gira hacia Van y le pregunta qué es lo que él estudiará. Van responde con honestidad, diciendo que aún hay muchas cosas que no comprende, así que primero quiere aprender sobre la historia y la cultura del país. Los hermanos de Van se estremecen de incredulidad al escuchar su respuesta. No pueden entender cómo su hermano de 2 años suena mucho más inteligente que ellos. De repente su padre está en carcajadas y admite que está impresionado por la inteligencia y potencial de Van a tan temprana edad. Comparte tiene grandes esperanzas de que Van herede un fuerte talento para la magia de fuego, tal como él y la madre de Van lo hicieron. Yalpa explica que la prueba de aptitud mágica se llevará a cabo cuando Van cumpla 8 años y le dice que no lo decepcione. En este mundo la aptitud mágica lo es todo. La magia se divide principalmente en 4 elementos: fuego, agua, viento y tierra. Aunque existen 2 tipos de magia, cualquier magia que esté fuera de estos 4 elementos es fuertemente despreciada. Después del desayuno, Van va a su sala de estudio donde las sirvientas le dan una explicación sencilla de cómo funciona la vida y la sociedad en este mundo. Justo cuando terminan de hablar, el mayordomo principal, Esparda, entra de repente a la habitación y deja caer una gran pila de libros sobre el escritorio de Van. Esparda es un mayordomo excepcionalmente hábil que ha servido al padre de Van durante muchos años. Aún así, Van sigue sintiéndole mucho miedo. Esparda le dice a Van que ya sabe que ha empezado a aprender a leer y a hacer matemáticas simples, así que le pregunta qué tan avanzado está. Nuestro prota admite con sinceridad que todavía no puede leer correctamente y que, en cuanto a las matemáticas, solo sabe sumar y restar. Esparda sabe que Van es capaz de mucho más, por lo que decide hacerse cargo personalmente de su educación como tutor. Las lecciones de Esparda se convierten rápidamente en una auténtica pesadilla viviente para Van. El entrenamiento es estricto, largo y agotador, sin espacios para excusas ni descansos. Sin embargo, gracias a estas duras lecciones, Van aprende a leer y a escribir en apenas unas semanas. Tras 2 años completos de estudio ininterrumpido, Van finalmente cumple 4 años y comienza su entrenamiento con la espada. Al principio es absolutamente pésimo, pierde una y otra vez, incluso contra la sirvienta durante las sesiones de práctica. A pesar de eso, Van no se rinde y continúa entrenando todos y cada uno de los días. Para cuando Van cumple 5 años, su esfuerzo finalmente da frutos. Empieza a tener combates con chicos mayores que se están preparando para convertirse en soldados y es capaz de enfrentarlos en igualdad de condiciones. Van nota que sus movimientos son simples y fáciles de predecir, por lo que los derrota una y otra vez sin demasiados problemas. Los otros niños quedan completamente impactados por su desempeño y comienzan a creer que podría ser algún tipo de elegido. Además de eso, muchos de los niños llegan a encariñarse con Van porque, a diferencia de sus hermanos, él sí habla con los plebeyos y construye amistades reales con ellos. No mucho después, nuestra prota decide tomarse un breve descanso para beber un poco de agua. En ese momento, el subcomandante de los caballeros, Dee, entra y le pide cortésmente a Van que le muestre las manos. Y las examina con cuidado y queda impactado al ver que Van no tiene callos ni moretones. Esto sugiere que Van no lleva mucho tiempo entrenando con la espada. Van admite que eso es cierto y explica que últimamente ha estado muy ocupado estudiando. Dee le dice que Esparda lo estaba haciendo estudiar casi el triple de lo normal. Afirma que está dispuesto a hablar con Esparda para reducir el tiempo de estudio de Van y aumentar su tiempo de entrenamiento, ya que la vida no se trata solo de libros. Luego Dee jura que si Van obtiene más tiempo para entrenar, lo convertirá en el mejor espadachín de todos los tiempos. Van responde que no será necesario hablar con Esparda, ya que cree que puede manejar tanto el estudio como el entrenamiento. Dee está de acuerdo con él, pero le sugiere que él mismo se convierta en el instructor de entrenamiento de Van para asegurarse de que esté siguiendo el camino correcto. Entrenar con Dee rápidamente se convierte en otra auténtica pesadilla viviente. Dee somete a Van a ejercicios extremadamente intensos con casi nada de tiempo para descansar. Aún así, Van no puede negar que, pese a lo duro que ha sido todo, cada día desde su reencarnación ha sido agradable. Por primera vez en su vida, siente una sensación de plenitud que nunca tuvo en su vida pasada. Con esta realización, Van se decide disfrutar una vida divertida y significativa en este nuevo mundo. Un año después, Van cumple 6 años. Para este momento, la rutina interminable de estudiar y entrenar uno tras otro empieza a sentirse monótona y agotadora. Se da cuenta de que si las cosas continúan así, nunca vivirá la vida divertida que se prometió a sí mismo. Desde ese instante, él decide que comenzará a comportarse como un niño normal y a pasar tiempo divirtiéndose. Un día le dice a la sirvienta que quiere salir a jugar, así que ella lo lleva al mercado. Nuestro prota queda maravillado por la gran variedad de personas, sonidos y objetos que se venden a su alrededor. Mientras camina por el mercado, Van se distrae al ver un enorme edificio conocido como la Compañía de Comercio Mari. Mientras lo observa con asombro, una escena perturbadora se desarrolla de repente cerca de allí. Un niño con grilletes y cadenas es arrastrado a través del mercado. Van pregunta de inmediato al hombre por qué el niño está encadenado. El hombre responde con frialdad que está vendiendo a su hijo como esclavo, diciendo que, como el niño le pertenece, puede hacer con él lo que quiera. La sirvienta le explica a Van que es común que las familias pobres venden a los hijos que no pueden mantener, ya que los esclavos les facilitan la vida. Van admite que es cruel y doloroso de ver, pero también siente que hay poco que pueda hacer para cambiarlo. En ese momento, una mujer llamada Rosalie se acerca y saluda a Van, diciendo que es un honor servirle. Van le pregunta cuánto recibiría el hombre por vender a su hijo. Rosalie explica que el precio depende de la aptitud mágica. Después de enterarse de que el hijo tiene una aptitud de ladrón, la cual se considera muy baja, dice que el chico no se vendería por más de 3 monedas de plata. Al escuchar esto, el hombre se enfurece y comienza a patear a su hijo repetidamente, gritándole que no sirve para nada. Luego agarra al niño y dice que irán a otra tienda. De repente, nuestro prota da un paso al frente y detiene al hombre, anunciando que comprará al niño por 5 monedas de plata. El hombre acepta de inmediato, toma el dinero y se marcha sin mirar atrás. Van entonces se arrodilla frente al niño y se presenta. El niño se presenta como Kamshin. Van le dice a Kamshin que es libre de ir a donde quiera. Van nunca tuvo la intención de quedárselo de verdad, solo lo compró para poder liberarlo. Sin embargo, cuando Van se entera de que Kamshin no tiene a dónde ir, le sugiere que vaya a vivir con él. Uno de los guardias interviene y advierte a Van que el marqués podría no aprobar que lleve a casa a un chico desconocido. Sin embargo, si el niño es registrado como esclavo de Van, no debería haber ningún problema. Nuestro prota le pregunta a Kamshin si eso le parece bien y Kamshin acepta. Desde ese momento, Kamshin se convierte oficialmente en el esclavo de Van. Rosalie entonces les informa que, antes de que todo sea definitivo, primero deben completar el contrato de esclavitud. Tanto Van como Kamshin extienden las manos al mismo tiempo, siguiendo las instrucciones de Rosalie. Mientras se forma el contrato de esclavitud, una marca brillante aparece en el dorso de la palma de Kamshin. Esa marca es la prueba del contrato y no desaparecerá mientras el contrato siga activo. Una vez que todo queda terminado, Van y Kamshin entran juntos a la compañía de comercio para que Kamshin consiga un conjunto de ropa limpia y deje de parecer un esclavo encadenado de las calles. Unos días después, de regreso en el palacio, Van por fin está a punto de disfrutar un raro momento de paz cuando estira la mano para tomar una galleta. Justo cuando está a punto de darle un mordisco, Kamshin entra a la habitación y le informa que Vi ha llegado para entrenar. Van se queda completamente paralizado. Sin pensarlo 2 veces, le entrega la galleta a Kamshin y le dice que vaya a avisarle a Dee que él no está. Van sabe muy bien que no hay forma de que sobreviva a tal brutal sesión de entrenamiento. Kamshin hace lo que se le ordena y sale a decirle a Dee que Van no está disponible. Dee se muestra claramente decepcionado, pero como todavía quiere entrenar a alguien, decide tomar a Kamshin y comienza a entrenarlo en lugar de Van. 2 años más pasan después de eso y Van finalmente cumple 8 años. Esto significa que ha llegado el momento de que su aptitud mágica sea evaluada oficialmente. La prueba que se aproxima se convierte en el tema de conversación de todo el pueblo. Nobles, sirvientes, soldados e incluso comerciantes están ansiosos por ver los resultados. Muchas personas creen que Van mostrará un gran talento, especialmente porque sus padres eran dotados en la magia de fuego. Incluso su padre, Yalpa, está convencido de que Van al menos poseerá una aptitud
aptitud para la magia de fuego. Sin embargo, el día de la prueba, todos quedan completamente atónitos. Para su sorpresa, Van no tiene aptitud para el fuego, el agua, el viento ni la tierra. En su lugar, solo posee aptitud para la magia de producción, la cual es ampliamente considerada el peor y más inútil tipo de magia del mundo. El ambiente se vuelve frío al instante. Jalpa se enfurece al darse cuenta de que, a sus ojos, su hijo ha resultado ser un completo fracaso. En un arrebato de ira, desenvaina su espada y se prepara para matar a Van en el acto. Nuestro prota queda paralizado por el miedo, incapaz de moverse o hablar, con la mente completamente en blanco. Justo cuando su padre está a punto de atacar, el hijo mayor, Murcia, se interpone frente a Van y lo detiene. Murcia propone una solución alternativa. Sugiere que Van sea puesto a cargo de una aldea remota dentro de su territorio. Murcia explica que la aldea está demasiado aislada como para desarrollarse adecuadamente y que, como fue adquirida hace poco, muchas de las personas que viven allí no son leales a su familia. Colocar a uno de los suyos como lord ayudaría a asegurar la lealtad de los aldeanos. Jalpa se detiene y considera la idea. Tras un momento se da cuenta de que en realidad es una solución razonable. Envaina su espada y declara que Van se convertirá en el señor de esas tierras. Luego Jalpa se da la vuelta con frialdad y le dice a Van que empaque sus pertenencias y se vaya lo antes posible, afirmando que no hay lugar para alguien inútil en su casa. Dicho esto, se marcha sin mirar atrás. Después de que su padre se va, Murcia se inclina profundamente y se disculpa con Van por haberle sugerido algo tan humillante. Van le dice que no hay necesidad de disculparse, porque si no fuera por la intervención de Murcia estaría muerto. Al siguiente día, Van empaca sus cosas y se prepara para partir hacia la aldea remota. Para su sorpresa, siente una sensación de emoción. Cree que no habrá mucho trabajo allí y que por primera vez, quizá por fin, puede vivir la vida divertida y relajada que siempre ha querido. Todo parece marchar sin problemas hasta que Eddie y Esparta anuncian que lo acompañarán para vigilar su entrenamiento y sus estudios. Nuestra prota deja escapar un largo suspiro de frustración, sabiendo de antemano que esos dos volverán a convertir su vida en un infierno. Tras empeorar las cosas, su sirvienta favorita también decide ir con él, diciendo que no puede soportar separarse de él. Con todos los preparativos completos, Van sube el carruaje y comienza su viaje hacia una nueva vida, esperando que esta vez por fin pueda divertirse un poco. Después de que Van avanza por el bosque en su carruaje durante un rato, decide matar el tiempo probando un poco de magia de producción. Tras concentrarse por unos instantes, logra producir con éxito una diminuta espada en la palma de su mano. Kansin observa cómo ocurre esto, pero no se muestra realmente sorprendido por el resultado, ya que ya sabe que Van tiene una aptitud natural para la magia de producción y aprende este tipo de cosas con rapidez. Dejando eso de lado, dado que Van ha sido desterrado de su hogar y despojado de su antiguo estatus, saca a relucir algo que lo ha estado inquietando desde hace tiempo. Le dice a Kansin que ya no hay ninguna necesidad de que continúe trabajando como su esclavo. Van le explica que si Kansin no disfruta viajar con él o ya no se siente cómodo permaneciendo a su lado, podría simplemente liberarlo de su contrato de esclavitud y enviarlo por su camino para que viva en libertad. Sin embargo, Kansin rechaza la oferta de inmediato y sin dudarlo. Le recuerda con firmeza a Van que ya le ha dedicado su vida y que esa decisión no fue tomada a la ligera. Kansin continúa diciendo que estaría más que dispuesto a dar su vida si con eso se asegurara la seguridad de Van, sin importar la situación en la que se encuentren. Al escuchar esto, Van no tiene más opción que aceptar la determinación de Kansin, aunque eso lo haga sentir un poco incómodo. De pronto el carruaje se detiene de manera abrupta, sacudiendo a todos los que van dentro. Cuando Van mira hacia afuera para ver qué está ocurriendo, nota que el pueblo que tienen adelante está siendo atacado. Los caballeros que custodian a Van asumen rápidamente que las personas que atacan el pueblo deben ser bandidos o quizá algún tipo de grupo mercenario que buscan un botín fácil. Y examina cuidadosamente la formación enemiga y cuenta sus números, dándose cuenta de que hay aproximadamente 50 atacantes en total. Con base en esto, calcula que si unieran fuerzas y cargaran juntos, probablemente podrían acabar con los atacantes sin demasiados problemas. Desde un punto de vista puramente táctico, los números parecían manejables. Sin embargo, uno de los aventureros que viajan con ellos, un hombre llamado Ortho, no está de acuerdo con este enfoque. Ortho le recuerda a Dee que su trabajo fue muy claro desde el principio. Solo fueron contratados para proteger y defender a Van en caso de que él mismo estuviera en peligro. Dado que Van se encuentra actualmente ileso y no están siendo atacados directamente, Ortho argumenta que no hay ninguna razón para que arriesguen sus vidas involucrándose en una batalla que no forma parte de su contrato. Y se muestra visiblemente frustrado tras escuchar esto, pero aún así declara que va a luchar de todos modos. Dice que no puede quedarse de brazos cruzados mientras aldeanos inocentes son masacrados justo frente a sus ojos. Incluso si nadie más se le une, está dispuesto a cargar él solo. Antes de partir, les pide a los aventureros que al menos se queden atrás y se concentren en proteger a Van en caso de que la situación empeore. Antes de que Dee pueda avanzar, Esparta habla de repente y descarta la idea. Esparta le dice sin rodeos a Dee que desperdiciar su vida de esa manera sería increíblemente estúpido, especialmente considerando su importancia. Explica que la muerte de Dee en ese lugar debilitaría gravemente el futuro de las fuerzas militares del reino. Como mago elemental bien conocido y altamente respetado, Esparta propone en su lugar un plan más calculado. Sugiere levantar una poderosa barrera defensiva alrededor de su posición para mantener a Van a salvo, mientras los aventureros lanzan ataques a larga distancia desde detrás de la barrera para reducir las fuerzas enemigas de forma segura y eficiente. Una vez que la atención del enemigo estuviera completamente centrada en ellos, Dee y los demás caballeros sorprenderían a los atacantes lanzando un asalto repentino desde el flanco derecho. Esparta estaba bastante seguro de que esta estrategia garantizaría su victoria si se ejecutaba correctamente. Sin embargo, Van se da cuenta rápidamente de lo que este plan realmente significa. Para que el enemigo se concentre en un solo punto, el propio Esparta tendría que quedarse atrás y actuar deliberadamente como carnada. Esparta confirma la preocupación de Van sin dudarlo, explicando que esta es la única forma en que el plan podría funcionar. Si él no sirve como señuelo, entonces Dee y sus hombres se verían obligados a un enfrentamiento directo y lo más probable es que terminarían muriendo en vano. Al escuchar esto, Van comprende de inmediato el peso de sus palabras. Si algo salía mal, significaría que Esparta estaría sacrificando su vida. Nuestro prota se da cuenta de que perder tanto al mayor estratega del reino como a su guerrero más poderoso sería un golpe irreversible. Sin ellos no habría manera de desarrollar ni proteger adecuadamente esta tierra en el futuro. Por eso Van da un paso al frente y se ofrece a actuar él mismo como cebo. Y descarta esa idea de inmediato en cuanto la escucha, diciendo que preferiría ser ella misma el señuelo antes de permitir que Van ponga su vida en riesgo. Kansin está completamente de acuerdo con ella y siente lo mismo, manteniéndose firme al lado de Van. Aún así, Van les dice con calma a ambos que los aprecia profundamente y que, precisamente por eso, no puede permitirse poner a ninguno de los dos en peligro. Entonces Van explica su propio plan. Saldría en el carruaje y atacaría al enemigo de frente, atrayendo su atención, mientras el resto atacaría a larga distancia y desde ambos flancos al mismo tiempo. Mientras aleja, Van les recuerda a todos que pasó años sometiéndose a un entrenamiento intensivo con la espada, así que no hay forma de que caiga tan fácilmente. Pero en el fondo también admite para sí mismo que si muriera allí estaría bien con ello, siempre y cuando fuera por una causa noble. Ortho mira a Van con incredulidad tras escuchar esto. Las palabras de Van hacen que Ortho recuerde la época en la que aún estaba en el gremio, cuando recibió por primera vez la solicitud de proteger a Van. En ese entonces odiaba por completo la idea de proteger a un noble, porque creía que todos los nobles estaban podridos. Aún así aceptó la solicitud, ya que planeaba seguir operando en el territorio fértil en el futuro cercano. Pero entonces en ese recuerdo Van apareció ante él, hizo una profunda reverencia y expresó sinceramente su gratitud porque Ortho aceptara la misión de protegerlo. Van continuó elogiando a Ortho, llenando de cumplidos genuinos. En ese momento Ortho se encontró sonrojándose, dándose cuenta por primera vez de que no todos los nobles eran despiadados o corruptos. De vuelta en el presente, Ortho da un paso al frente y se coloca frente a Van, declarando que de ninguna manera van a permitir que un chico como él arriesgue su vida de esa forma. Y Esparta también avanzan, mostrando abiertamente su acuerdo con la postura de Ortho. Con eso decidido, Esparta opta por revisar la estrategia por completo y elabora un nuevo plan en el acto. Primero, Esparta levantará una poderosa muralla defensiva. Desde detrás de ella, los aventureros desatarían ataques a larga distancia. Luego Dee y sus hombres cargarían desde el flanco izquierdo, mientras Ortho y su grupo asaltarían al enemigo desde el flanco derecho al mismo tiempo. El plan comienza de inmediato. Esparta levanta rápidamente la muralla defensiva y, una vez que está en su lugar, los aventureros comienzan a disparar flechas desde detrás de ella, eliminando casi al instante a la primera oleada de bandidos. Los bandidos quedan completamente desprevenidos cuando los atacantes restantes finalmente notan la muralla e intentan reagruparse y lanzar un contraataque. Dee y sus hombres irrumpe, acabando con otra oleada más con sus espadas. Sin embargo, en el medio del caos, el líder de los bandidos logra abrirse paso de repente y carga hacia el otro lado de la muralla. Justo cuando está a punto de atacar a Pluriel, Van interviene en el último segundo. Nuestro chico utiliza sus habilidades con la espada y golpea al bandido directamente en el talón de Aquiles, provocando que caiga de rodillas, retorciéndose de dolor. Inmediatamente después, Kansin se lanza al ataque y hace el golpe final, poniendo fin a la amenaza de una vez por todas. Poco después de eso, todos los bandidos restantes quedan atados y la amenaza para la aldea es completamente neutralizada. Con el peligro ya desaparecido y la misión oficialmente cumplida, algunos de los aventureros deciden regresar a casa para aceptar más encargos en otros lugares. Sin embargo, Ortho queda profundamente
realmente impresionado tanto por la esgrima de Van como por sus habilidades de liderazgo durante la batalla. Por esa razón, Orto siente curiosidad por Van y decide quedarse un tiempo más, ofreciéndose a ayudarlo en todo lo que pueda. Los miembros del grupo de Orto comparten el mismo sentimiento, así que también deciden quedarse y brindar su apoyo. Una vez que todo se calma, Van decide dirigirse formalmente a la aldea, da un paso al frente y se presenta como un nuevo señor ante el jefe del pueblo, un hombre llamado Rondo. Rondo expresa su profunda gratitud hacia Van por haber salvado su aldea y luego explica que esta no es la primera vez que ocurre algo así. De hecho, la aldea ha sido atacada varias veces tan solo en lo que va de este año. Rondo cree que su aldea está siendo atacada con tanta frecuencia porque, cuando aún formaban parte del condado de Ferdinato, habían caballeros patrullando la zona de manera regular, lo que los mantenía a salvo de bandidos y otras amenazas. Ahora que esas patrullas ya no existen, no les queda nadie que los proteja. Van se disculpa con Rondo y con los aldeanos por su situación actual y explica que lo más probable es que esto se deba a que el marqués no es consciente de las condiciones en aldeas pequeñas y remotas como la suya. Van les asegura que, ahora que se ha convertido en el señor a cargo de estas tierras, no ignorará sus dificultades. A continuación sugiere que hay tres medidas concretas que puede tomar para proteger la aldea de ahora en adelante. La primera opción sería producir algo tan valioso que el reino no pueda permitirse ignorarlos. La segunda opción sería reunir suficiente dinero para contratar mercenarios que puedan defender la aldea. Y la tercera opción sería centrarse en desarrollar y mejorar la propia aldea, fortaleciéndola para que pueda sostenerse por sí misma. Pero entonces una de las chicas jóvenes de la aldea toma la palabra y dice que ya habían pensado en todas esas soluciones con anterioridad. Sin embargo, añade que, aunque esas ideas suenen bien en teoría, son mucho más fáciles de decir que de llevar realmente a la práctica. Van a intentar animarlos y les dice a los aldeanos que no se preocupen porque ahora él está aquí como su nuevo señor y tiene toda la intención de proteger y desarrollar sus tierras. Por desgracia, las palabras por sí solas de Van no parecen impresionar demasiado a los aldeanos. Al ver esto, Esparda y Dean dan un paso al frente para respaldar la afirmación de Van. Se presentan adecuadamente, declarando que son el comandante en jefe y el mayordomo principal del reino. Les aseguran a Rondo y a los aldeanos que de verdad no tienen nada que temer. Al escuchar esto, la moral de los aldeanos se eleva de inmediato, aunque pronto plantean otra preocupación. Se preguntan qué se harán con los impuestos, explicando que se les ha resultado extremadamente difícil seguir pagando el 30% de su cosecha. Van a responder diciendo que por el momento la tasa de impuestos se reducirá a un solo 10%. Explica que asegurar un entorno estable y habitable para los aldeanos es mucho más importante en este momento. Los aldeanos quedan impactados al escuchar que los impuestos se han reducido a menos de la mitad de lo que solían ser y expresan su gratitud hacia Van. En cuanto a seguridad, Esparda levanta de inmediato un sólido muro de piedra alrededor de la aldea para protegerla de los bandidos y saqueadores. Luego añade que contar con un foso haría que sus defensas fueran aún más fuertes y los demás caballeros le dicen a Dan que ellos también se encargan de eso. Nuestra prota vuelve a dirigirse a los aldeanos y les asegura que mientras hagan su mayor esfuerzo por cooperar con él, puede casi garantizar que esta aldea renacerá convertida en algo mucho más grande de lo que jamás fue antes. Poco después Van decide poner a prueba su magia de producción. Tras concentrarse durante un rato, crea varios bloques de madera. Sin embargo, estos no son bloques de madera comunes. En realidad están hechos de nanofibras, un material increíblemente resistente. Los bloques son tan duraderos que, cuando Orto intenta destrozar uno con su espada, ni siquiera logra dejar un rasguño. Luego Van pasa el resto del día usando su magia de producción para crear armas, todas las cuales se ven de una calidad impresionante. Al ver esto, Till empieza a preguntarse si no se quedarán sin maná por usar tanta magia. Van la tranquiliza diciéndole que está bien. Recuerda haber oído que la magia de producción suele consumir una cantidad enorme de maná, al punto de que a una persona común le resulta difícil crear siquiera un solo objeto. Después de eso, decide regalarle una espada a Kansin, y Kansin se pone tan feliz que promete atesorarla para siempre. Más tarde esa noche, él se sienta junto a una fogata y se da cuenta de que su cuerpo se siente extraordinariamente dolorido tras pasar tanto tiempo acampando al aire libre. Y sabe que, aunque estén actuando como si estuvieran bien, probablemente también estén exhaustos. Por esa razón, Van decide que ha llegado el momento de construir una casa adecuada. Al día siguiente, Van y su grupo comienzan a acomodar los nanobloques para construir una casa. Cuando Rondo ve esto, comenta que sería el lugar perfecto para la mansión del señor, lo que hace que Van se sienta genuinamente feliz. Entonces comienza a usar su magia de producción para analizar si es posible construir una casa lo suficientemente grande. Examina cuidadosamente cada bloque y cada centímetro del espacio. Y una vez que por fin le toma el ritmo, activa su magia. Todos observan en silencio atónitos cómo Van crea una mansión entera en un abrir y cerrar de ojos. Mientras los demás quedan completamente impactados por la escena, Van no puede evitar pensar para sí mismo que tal vez terminó siendo un poco más grande de lo que había planeado originalmente. Los aldeanos celebran con asombro a ver cómo Van fue capaz de construir una mansión tan hermosa en solo unos pocos segundos. En ese momento, Van se da cuenta de que su magia de producción es mucho más adecuada para gobernar y administrar una aldea de la magia elemental. Y esta idea le resulta muy interesante. Además, siente que la gente se sentirá más cómoda viviendo bajo un señor que se enfoque en la magia de producción en lugar de una poderosa magia ofensiva. Kansin entonces corre hacia él y le dice que preferiría vivir en la aldea de Van antes que en el terrible reino del Lord Yalpa. Pero Van no se lo toma demasiado en serio porque sabe que Kansin claramente está parcializado a su favor de todos modos. Esparda se acerca a Van y le explica que lo que la gente de esta aldea realmente necesita es un señor que pueda mejorar su vida diaria. Y por eso Esparda cree que Van es la mejor opción posible para ellos. Y Orto están de acuerdo, ya que todavía están impactados de que haya sido capaz de crear una casa a partir de absolutamente nada. Nuestra prota les dice que no se preocupen, porque puede construir casas para todos siempre y cuando puedan traerle suficiente madera. Apenas escuchan eso, los aventureros y los caballeros se llenan de motivación y deciden convertirlo en una competencia. Después de eso, Rondo y los otros aldeanos se quejan con Van y le piden que también haga casas para ellos. Van mira sus hogares y ve que están en muy malas condiciones, así que, aunque sabe que quedará extremadamente cansado, aún así decide ayudar y promete hacer casas nuevas para todos y cada uno de los aldeanos. Al escuchar esto, los aldeanos comienzan a celebrar, dándose cuenta de que todos están a punto de recibir hogares completamente nuevos. Van se siente feliz por ello, porque la magia de producción que antes todos menospreciaban ahora los están ayudando a llevar sonrisas a los rostros de las personas. Van comienza a trabajar de inmediato y usa su magia para reparar y construir cada casa hasta que todas quedan como nuevas. Van explica que hizo todas las casas iguales para evitar diferencias injustas y que por ahora esto será suficiente, pero que en el futuro podrá construir hogares que se adapten a las necesidades personales de cada uno. Los aldeanos finalmente están felices de finalmente ver un cambio real llegar a su pobre aldea. También estaban extremadamente agradecidos con Van y ver su gratitud lo hizo sentirse verdaderamente feliz por dentro. Dejando eso de lado por el momento, Van decidió construir un baño público sencillo junto a su mansión y los ciudadanos se mostraron muy emocionados y complacidos cuando vieron que se complementaba. Van había creado originalmente el baño para su uso personal, pero se sintió contento al saber que a los aldeanos les gustaba tanto y que también podían disfrutarlo. Aunque Van no construyó el baño completamente por sí mismo, recibió ayuda tanto de Kamsin como de Pluriel mientras trabajaba en él. Más tarde esa noche, él finalmente consigue un poco de tranquilidad a solas en el baño junto a Kamsin. Después de que Kamsin sale del baño, Van nota que Kamsin ha ganado algo de músculo, lo que hace que Van se sienta un poco celoso y desea tener músculos así también. Kamsin se da cuenta de que en verdad ha ganado algo de músculo, pero admite que todavía es bastante delgado en comparación con Dee. En ese momento, Dee y sus amigos aparecen de repente sin ropa y sugieren que todos deberían bañarse juntos, afirmando que los hombres crean mejores lazos cuando están desnudos. Van entiende de inmediato que esa es su señal para salir del baño, pero Dee lo agarra y lo jala de vuelta, insistiendo en que se quede. Tras unas largas e incómodas horas de esa extraña situación, Van finalmente va a su dormitorio y se acuesta en su cama suave y esponjosa, sintiéndose tranquilo, relajado y satisfecho con cómo han estado yendo las cosas últimamente. Al día siguiente, Van se siente feliz al ver que los caballeros y los aventureros trabajaron muy duro para cavar una zanja profunda, pero todavía no hay agua en ella para convertirla en un foso adecuado. Debido a este problema, Van se da cuenta de que necesitan encontrar o crear una fuente de agua lo más rápido posible. Con eso en mente, Van se le ocurre un nuevo plan en el que Esparta usará su magia para desviar el agua del río creando una gran zanja, mientras que Dee y los demás continúan expandiéndola cavando de manera manual. Van planea usar su magia de producción para fortalecer y reforzar la zanja una vez que esté terminada, pero mientras los observa trabajar, poco a poco empieza a sentirse cada vez más molesto al notar que Dee parece estar disfrutando la excavación mucho más de lo que debería. Aún así, Van se alegra de ver a todos trabajando juntos hacia un objetivo compartido. Nuestro chico se recuerda a sí mismo que solo necesita terminar esta tarea para poder finalmente vivir la vida tranquila y relajada que siempre ha deseado. Van vincula que la excavación debería tomar alrededor de una semana, pero cuando el sol se pone se queda impactado por lo rápido que Dee y los demás han trabajado, ya que ya han cavado tanto que puede ver claramente la siguiente aldea a lo lejos. Van sugiere que deje de trabajar por ese día, especialmente porque Kansin y los demás apenas parecen seguir vivos por el agotamiento después de tanta excavación. Lo que más nos sorprende es que Dee y Esparta todavía parecen tener suficiente resistencia como para seguir trabajando sin descanso. Para el día siguiente, el canal destinado a almacenar y guiar el agua está completamente terminado, y cuando finalmente se abre la puerta, todos observan con asombro cómo el agua fluye de manera suave y constante a través del canal. No mucho después, toda la aldea queda rodeada con éxito
depósito profuso lleno de agua. Pero tras ver el resultado, Van decide que sería más inteligente crear un lago detrás de la aldea en caso de que las lluvias intensas hagan que el nivel del agua suba y se desborde. Esparta está de acuerdo con esa idea y señala que el lago también sería muy útil en tiempos de sequía, convirtiéndolo en una adición importante para el futuro de la aldea. Poco después, el lago queda terminado y los ciudadanos comienzan a celebrar al verlo, ya que saben que eso significa que nunca más tendrán que preocuparse por conseguir agua. Van también se siente feliz y con este logro se convence de que la vida en la aldea ahora será mucho más fácil y cómoda para todos. Mientras tanto, en lo profundo del bosque se ve a una mujer llamada Panamera viajando hacia una aldea remota junto a la hija de un noble llamada Arte. Con solo observarlas queda claro que ambas comparten un vínculo muy fuerte y Arte parece confiar plenamente en Panamera, viéndola como alguien confiable y en quien se puede depender. De vuelta a la aldea, Van continúa trabajando incansablemente y acaba de usar su magia de producción para levantar una gigantesca muralla, la cual todos consideran extremadamente impresionante. Aún así, Van siente que la muralla puede hacerse mucho mejor y más segura, por lo que añade lanzadores balísticos de largo alcance con armadura protectora al frente, de modo que si algún intruso llegara a atacar, puedan defender la aldea mientras permanecen protegidos de los ataques enemigos. Aunque Van considera todo esto bastante básico, todos los demás quedan completamente impactados. Los aldeanos comienzan a darse cuenta de que su antigua y deteriorada aldea ya no es solo una aldea, sino que se ha transformado en una pequeña fortaleza capaz de defenderse del peligro. Y reflexiona sobre todo esto y piensa que si el Lord Jalpa hubiera comprendido que Van era capaz de un poder tan increíble, nunca lo habría desterrado en primer lugar, e incluso podría haberlo convertido en consejero o jefe de la casa. Sin embargo, Esparta siente que el Lord Jalpa lo habría desterrado de todos modos, ya que sus habilidades no están orientadas en el ataque ni a la conquista de territorios. Y está totalmente en desacuerdo, argumentando que la guerra no se trata solo de ofensiva, sino que también debe incluir defensas sólidas, y que el poder de Van podría convertirlo en el miembro más poderoso de la familia real. Siguen discutiendo sobre esto durante bastante tiempo, hasta que Van los interrumpe y les dice que debatir no servirá de nada, y que lo único que deben hacer ahora es luchar con todas sus fuerzas usando lo que ya tienen. Todos están de acuerdo con él y se concentran en la tarea que tienen entre manos. Unas horas después, Till prepara un delicioso almuerzo para Van, y como era de esperarse, a Van le resulta extremadamente sabroso. Durante la comida, Esparta menciona la preocupación de que necesitan encontrar una forma de generar ingresos para la aldea. Nuestro prota piensa por un momento y concluye que puede encargarse de las casas y muebles sobrantes, y que los cultivos que están plantando los granjeros deberían ser más que suficientes, por lo que quizá ni siquiera sea necesario contar con una fuente de ingresos más fuerte. Sin embargo, Van se da cuenta rápidamente de que una desventaja de este plan es que no tendría los ingredientes necesarios para los postres horneados que tanto le gustan. Por ello, les aconseja que empiecen a pensar ideas sobre qué podría producir o vender la aldea lo antes posible. Tras barajar varias ideas, Van no encuentra ninguna prometedora y se da cuenta de que hallar algo único y valioso proveniente de esta aldea no será nada fácil. Al día siguiente, Van sugiere que Till y Kamsin prueben las nuevas armas que obtuvo para ellos. Cuando Kamsin intenta probar su espada contra un escudo hecho de material de orco, la espada parte el escudo completamente en dos. A pesar de que Kamsin apenas puso esfuerzo en el golpe, Shara rompe inmediatamente en llanto porque acababa de construir el escudo y nunca esperó que se rompiera, especialmente considerando que estaba hecho de uno de los materiales más resistentes del reino. Afortunadamente, Van usa su magia rápidamente para reparar el escudo, restaurándolo por completo, y Shara vuelve a sentirse feliz y aliviado. Justo entonces, Orto llega rodando con un carro lleno de minerales y le cuenta a Van sobre los muchos monstruos que encontró en el bosque, gracias a lo cual pudo recolectar todos esos minerales. Van pregunta si puede probar con parte del mineral de hierro y Orto acepta sin ningún problema. Van entonces usa el material de hierro para forjar hierro puro y Shara queda completamente impresionado con el resultado. Emocionado, Shara le pide a Van que le ayude fabricándole una espada también. Van acepta ya que se siente un poco culpable por haber roto el escudo de Shara por primera vez. Se concentra cuidadosamente pensando en la forma, el equilibrio y la densidad de la espada que quiere crear. Usando su habilidad, Van crea la espada de hierro con mejor apariencia que puede y a Shara le encanta por completo. Animado por esto, Van continúa haciendo una espada aún más larga y los demás aventureros también quieren una para ellos. Nuestro chico les dice que vayan a recolectar minerales y les promete fabricar espadas para todos. Luriel examina la espada que Van hizo y se da cuenta de que la calidad es tan alta que probablemente podría venderse a un precio muy elevado. Mientras tanto, Esparta nota que uno de los minerales que extrajeron es mitril, lo cual lo sorprende, ya que es muy inusual encontrar mitril en el bosque. Esto lo lleva a creer que debe haber una mazmorra cercana que aún no ha sido descubierta. Considerando que la zona aún no ha sido explorada en mucho tiempo, todos coinciden en que es muy probable. Van sonríe ante esta idea, ya que sabe que descubrir una nueva mazmorra haría a la aldea más famosa e importante. Normalmente, cuando el gremio de aventureros se entera de una nueva mazmorra, abren una sucursal en la ciudad más cercana y envían a un grupo de aventureros de élite conocidos como la Orden de Caballeros. El problema, sin embargo, es que su aldea aún no cuenta con los recursos ni la infraestructura necesarias para sostener una sucursal así, por lo que ese plan no puede funcionar. Avisar al reino tampoco es una opción, ya que dado que Van fue marginado y desterrado, si descubren que la tierra a la que fue enviado es valiosa, podrían mandarlo a otro lugar. Nadie quiere que eso suceda. Entonces Pluriel sugiere que Van primero haga crecer la aldea y construya todas las instalaciones y comodidades necesarias antes de que se descubra la mazmorra, lo que haría mucho más difícil que la casa de Fertio interfiriera. Todos están de acuerdo con este plan y Van les agradece por llegar a un consenso. Poco después, Van y Till están dando un paseo tranquilo cuando, de repente, un grupo de lagartos acorazados se dirige directamente hacia la aldea. En respuesta, Van ordena a todos que entren dentro de la muralla y levanta las compuertas para proteger a los aldeanos. Al ver el miedo en los ojos de todos, él los tranquiliza y les dice que no se preocupen, asegurándoles que luchará por todos ellos. Sin embargo, sabe que no puede ganar esta batalla solo con fuerza, por lo que les pide a los aldeanos que también les presten su fuerza para que todos juntos puedan defender y proteger la aldea de la amenaza que se aproxima. La gente del pueblo no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y dejar que Van luche solo sus batallas, así que alzan la voz y sugieren que todos deberían pelear juntos como un solo grupo. Creen que trabajar en equipo les dará una mejor oportunidad de sobrevivir. Van se siente muy agradecido por su apoyo y su valentía y le da las gracias por estar dispuestos a ayudar. Luego les dice a todos que se muevan rápido y se dirijan a las murallas para poder prepararse para el ataque que se avecina. Todos se ponen manos a la obra de inmediato y siguen las órdenes de Van sin perder tiempo. Al mismo tiempo, como el grupo de Orto no está cerca porque salieron antes a cazar, no se encuentran allí para ayudar en este momento. Nuestra flota se prepara y se dispone a subir a la muralla para tomar su posición y ayudar a liderar la defensa. Sin embargo, Till lo detiene en el último segundo porque está profundamente preocupada por su seguridad y no quiere que se ponga en peligro. Muestra una clara preocupación por él e intenta retenerlo. Al ver esto, Dee interviene para tomar el lugar de Van por ahora. Dee le dice a Van que subirá a la muralla en su lugar y dará un informe de lo que vea. Luego Dee sube a la muralla para revisar la situación con sus propios ojos. Después de observar cuidadosamente desde la muralla, Dee le da su informe a todos. Dice que hay alrededor de 40 lagartos acorazados avanzando directamente hacia el pueblo. Este número es mucho mayor de lo que Van esperaba, así que Van queda muy sorprendido y claramente preocupado por esta noticia. Dee también entiende lo grave de la situación porque sabe por experiencia que incluso un grupo de veteranos hábiles y experimentados tendría dificultades para derrotar siquiera a un solo lagarto acorazado. Saber esto hace que la situación se sienta aún más peligrosa y desesperada. Aunque las probabilidades están fuertemente en su contra, Dee se niega a rendirse y se dice a sí mismo y a los demás que rendirse no es una opción. Ordena a todos que se preparen las balistas y que estén listos para disparar lo antes posible. Y les dice que nunca ha perdido una sola batalla en toda su vida y que no va a permitir que esta sea la primera que pierda. Sus palabras ayudan a levantar el espíritu de lucha de todos y les da el valor para seguir adelante. Disparan varios proyectiles de balista contra el enemigo y logran derribar a 10 de los lagartos acorazados. Dee queda extremadamente sorprendido al ver que esto sucede. Rápidamente se da cuenta de que esto demuestra claramente lo poderosos que son en realidad los proyectiles de balista fabricados por Van. No esperaba que fueran tan fuertes y los resultados sorprenden a todos los que observan. Poco después recargan las balistas y vuelven a disparar. Consiguen derribar la siguiente oleada de lagartos acorazados, lo que hace que todos se sientan felices y llenos de esperanza. Sin embargo, esa sensación no dura mucho. Pronto se da cuenta de que se han quedado sin munición de hierro y algunos de los lagartos acorazados siguen con vida y continúan acercándose al pueblo. En ese momento nadie sabe qué hacer a continuación y el miedo empieza a propagarse entre ellos. Y puede darse cuenta claramente de que si no actúan ahora mismo, todo su pueblo será destruido. Por esta razón empieza a pensar en lanzarse él mismo a la batalla y luchar directamente para proteger al pueblo. Justo cuando Dee está pensando en hacer esto, Van lo llama y le dice que use las balas de madera en su lugar. Los demás se muestran confundidos al escuchar esta idea. Creen que las balas de madera no harán mucho daño, ya que los lagartos acorazados tienen una piel tan dura y resistente como el acero. Para ellos, usar madera suena como una mala idea y una pérdida de tiempo. Sin embargo, Dee sabe que no debe dudar del criterio de Van. Confía en el razonamiento de Van y cree que debe haber una razón detrás de este plan. Por esa confianza, Dee ordena a los caballeros que carguen las balistas con balas de madera para
completa sorpresa de todos, las balas de madera atraviesan a los lagartos acorazados directamente por la cabeza. Los disparos son lo suficientemente potentes como para perforarlos y derrotarlos, y finalmente acaban con los lagartos acorazados restantes. Y queda sinceramente asombrado al ver esto con sus propios ojos. No puede creer que las balas de madera hayan sido capaces de acabar con ellos de una manera tan efectiva. Después de que Lee anuncia a todos que han ganado y que el enemigo ha sido derrotado, todo el pueblo comienza a celebrar su victoria en conjunto, sintiéndose aliado. El hecho de que hayan logrado hacer todo esto usando la menor cantidad de balas posible y sin sufrir ni una sola baja casi le resulta anticlimático a Dee. Por esta razón, Dee empieza a creer con aún más fuerza que Van va a convertirse en alguien muy importante por aquí. Para Dee queda claro que Van no es solo un señor común y corriente, sino alguien que cambiará enormemente el futuro del pueblo. Más tarde ese mismo día, todos comienzan a despellejar y extraer la carne de los lagartos acorazados. Los aliados trabajan juntos para cortar, limpiar y preparar correctamente todo lo que pueden aprovechar de los monstruos. Cuando Van ve cuánta carne lograron obtener de los lagartos acorazados, sugiere que deberían hacer un gran banquete esa noche para celebrar la victoria que consiguieron más temprano. Cree que todos se merecen relajarse, comer bien y disfrutar después de una batalla tan peligrosa. Durante el banquete todo sale de maravilla y los aldeanos están extremadamente felices. Se sienten agradecidos y contentos de que un señor como Van haya sido asignado a su pueblo. Muchos de ellos sienten que de verdad no podrían haber deseado a alguien mejor para protegerlos y guiarlos. El ambiente es alegre y la gente se siente más segura y esperanzada con respecto al futuro gracias a las acciones y el liderazgo de Van. Más adelante, mientras están sentados alrededor de una fogata, Orto habla con Van sobre el valor de los lagartos acorazados. Orto explica que si los vendieran a un comerciante normalmente podrían obtener alrededor de 20 de oro por un solo lagarto acorazado. Sin embargo, en este caso, la mayor parte de la carne se echaría a perder antes de poder venderse adecuadamente. Al restar los costos de transporte y otros gastos, Orto dice que al final en realidad solo estarían obteniendo alrededor de 8 de oro por pieza. Entonces Van hace los cálculos mentalmente basándose en la cantidad de carne que han recolectado. Se da cuenta de que después de venderlo todo, estarían obteniendo alrededor de 300 monedas de oro en total. En su vida anterior en Japón, esa cantidad de dinero habría sido equivalente a unos 300 millones de yenes, lo que le hace pensar que se va a volver increíblemente rico. La idea de tener tanto dinero lo sorprende y lo emociona por un momento. Sin embargo, Esparta le informa rápidamente a Van que cada vez que un pueblo tiene más de 100 de oro, está obligado a pagar el 50% de esa cantidad como impuestos al marqués. Al escuchar esta noticia, nuestro prota se molesta al darse cuenta de que va a perder la mitad del dinero. Pero lo que le preocupa incluso más que perder el oro es la atención que esto podría traer. Si venden tanta carne, el pueblo será notado con mucha facilidad por las autoridades superiores. Van empieza a temer que cuando su padre se entere de que su pueblo está acumulando tanta riqueza y éxito, puede exiliarlo a otro pueblo. Si eso sucede, él cree que nunca podrá llevar la vida tranquila y pacífica que siempre ha deseado para sí mismo. La idea de verse obligado a mudarse y perder su vida calmada lo inquieta profundamente. Sin embargo, Esparta señala que existe una posible manera de mantener toda esta situación en secreto. Explica que podría darle el mérito de derrotar a los lagartos acorazados a su hermano mayor, Murcia. Al hacer esto, el crédito recaería en Murcia y el pueblo no llamaría tanto la atención. Esto ayudaría a proteger a Van y al pueblo de miradas indeseadas. Van reflexiona sobre este plan y se da cuenta de que en realidad es una muy buena idea. Está de acuerdo en que darle el mérito a Murcia tiene sentido, especialmente porque Murcia aún no ha añadido ningún logro importante a su nombre. Al día siguiente, dos comerciantes llegaron al pueblo. Les habían dicho que se trataba de un pueblo pequeño y remoto, pero cuando lo vieron quedaron impactados. El pueblo estaba mucho más desarrollado de lo que esperaban. Al llegar, los comerciantes se presentaron como Bel y Rango, representantes de una popular compañía comercial. Después de eso, Van los invitó a entrar al pueblo para que lo observaran más de cerca. Los comerciantes se sorprendieron al ver la gran cantidad de pieles de lagarto acorazados que el pueblo había reunido. No esperaban que un pueblo tan pequeño fuera capaz de derrotar a tantos lagartos acorazados. De hecho, esa escena incluso les provocó un poco de miedo ante el poder del pueblo. Bel aceptó rápidamente comprar todas las pieles y dijo que enviaría a algunos hombres para llevárselo todo con ellos. Van se alegró mucho al escuchar esto. Como la carne no se mantendría fresca por mucho tiempo, incluso les dijo que podía llevarse una parte gratis si lo necesitaban. A cambio, Van les habló a los comerciantes sobre las armas de alta calidad que había estado produciendo en el pueblo. Les preguntó si estarían interesados en comprarlas. Ben y Rango examinaron las armas con cuidado y quedaron muy sorprendidos por su calidad. Impresionados, aceptaron comprar todas las armas que Van había fabricado. Después de eso, Van preguntó si podían ayudar a promocionar sus armas para aumentar las ventas. Ben y Rango dudaron por un momento. Esa duda hizo que Van se diera cuenta de que originalmente habían planeado crear un monopolio sobre las armas. Sin embargo, ahora los consideró ingenuos, ya que él ya había previsto esa situación. Van les habló con calma y les dijo que sería mejor encontrar primero una forma de obtener más ganancias antes de que la promoción hiciera que las ventas se dispararan demasiado rápido. Les sugirió que establecieran una tienda directamente en su pueblo. Ben y Rango se sorprendieron de que Van les permitiera hacer eso y se mostraron muy agradecidos por su generosidad. Poco después, Van tardó menos de 5 minutos en construirles una tienda. Ambos comerciantes quedaron aún más impactados al ver lo rápido que la había levantado. Mientras tanto, se pudo ver a Arte y Panamera fuera de las puertas del pueblo, ansiosos por averiguar si los rumores sobre el señor del pueblo, siendo un prodigio, eran ciertos. Más tarde ese mismo día, Esparta habla con Van sobre el crecimiento del pueblo. Les sugirió que, con la forma en que se estaban desarrollando las cosas, debería empezar a planear que el pueblo eventualmente tuviera alrededor de 10.000 personas. Van pensó honestamente que ese número sonaba exagerado. Sin embargo, Esparta explicó que, considerando el ritmo del crecimiento del pueblo, parecía una cifra adecuada. Señaló que necesitarían mucha gente para proteger el pueblo, resguardar sus instalaciones y mantener el orden en general. Nuestro prota confió en el criterio de Esparta. Si él estaba sugiriendo un plan así, tenía que ser una buena idea. Entonces Van pensó en rediseñar el pueblo con una forma de estrella. Se dio cuenta de que esta disposición haría mucho más fácil defender el pueblo en caso de que alguna vez fuera atacado. Incluso cuando estaba considerando esto, uno de los caballeros irrumpió en la habitación y anunció que habían llegado emisarios de un condado vecino, Ferdinato. Poco después, Arte y Panamera entraron en la oficina de Van. Panamera se presenta primero, explicando que es una viscondesa que había ascendido desde el rango de caballero. Arte se presenta como la hija menor de la casa de Ferdinato. Explica que ha venido al pueblo para presentar sus respetos, siguiendo las instrucciones de su padre. Poco después todos se sientan a conversar. Van habla de manera directa diciendo que cree que han venido a observar el pueblo, evaluar el estado de su enemigo y aprender de lo que se ha logrado aquí. Panamera está ya en carcajadas, asombrado de que alguien tan joven como Van, con apenas 8 años, ya sea capaz de pensar de forma tan estratégica. Dado que a Van se le ha confiado esta tierra, el condado de Ferdinato teme que en el futuro pueda llevar adelante las ambiciones de su padre, razón por la cual se muestran cautelosos con él. Sin embargo, Van los tranquiliza y les dice que no se preocupen por eso. Explica que simplemente fue exiliado a este pueblo porque no podía usar magia elemental y nada más. Panamera señala de inmediato que eso es una mentira. Ha visto lo mucho que el pueblo se ha desarrollado y calcula que alrededor de 5.000 personas debieron haber participado en su construcción. Nuestro prota guarda silencio por un momento, dejándola hablar, y luego de repente se echa a reír. Dice que en lugar de explicar cómo el pueblo se desarrolló tan rápidamente, prefiere simplemente mostrárselo. Todos salen al exterior y Van demuestra su magia. Utiliza magia de producción para crear bloques y estructuras con una velocidad y precisión increíbles. Ni Panamera ni Arte pueden creer lo que están viendo. Cuando Van explica que tiene una aptitud especial para la magia de producción, Arte recuerda de inmediato un episodio de su propia infancia. Van continúa contándoles que su padre lo expulsó del reino después de descubrir que poseía magia de producción. Panamera piensa que eso fue una decisión increíblemente tonta, ya que el rey podría haber usado el talento de Van para expandir el reino. Para ese momento, Panamera ya está casi completamente convencida de las habilidades de Van. Confiesa que la razón principal por la que vino fue para ofrecer la mano de Arte en matrimonio. De ese modo, el pueblo y el condado de Ferdinato evitarían cualquier conflicto en el futuro. Sin embargo, Van dice que no hay necesidad de un matrimonio. Mientras Ferdinato no tome decisiones extremas, no habrá motivo para un enfrentamiento. Panamera admite que al principio estaba en contra de la idea porque asumía que Van sería como los demás nobles arrogantes, pero después de ver qué tipo de persona es en realidad, ahora apoya la idea de que se case con Arte. Incluso admite que, de no ser por la diferencia de edad, ella había considerado casarse con él. Luego se gira hacia Arte y le pregunta qué piensa sobre casarse con él. Arte responde que aún no está segura y que necesita más tiempo para pensarlo. Panamera la tranquiliza y le dice que no se preocupe, explicando que pasará la noche en el pueblo, lo que le dará un día completo para considerarlo. Van acepta que se queden y en menos de 5 minutos utiliza su magia para crear una posada de alta calidad para ellas. Más tarde esa noche se juntas. Arte pasa la mayor parte de la comida conversando con Van y observando su forma de ser. Nota lo honesto, amable y responsable que es, y poco a poco empieza a enamorarse tanto de él como de la gente del pueblo. Después de la cena, Van acompaña a sus dos invitadas a sus habitaciones. Cuando llegan a las puertas, Panamera simplemente le desea buenas noches y entra, mientras que Arte le agradece a Van por todo lo que ha hecho ese día. De manera algo torpe, ella también le desea buenas noches. Un poco más tarde, nuestro prota se da cuenta de algo importante.
Dado que Arte fue enviada como una propuesta de matrimonio, es probable que ella también haya sido apartada de su pueblo por no ser una maga elemental. Al comprender esto, Van ve que ella y él no son tan diferentes. A partir de ese momento, decide priorizar los deseos y la comodidad de Arte en cada decisión que tome. Esa noche, antes de dormir, Arte abraza a su almohada y piensa en el siguiente día. Planea intentar iniciar alguna conversación con Van. Por primera vez en mucho tiempo, se da cuenta de que realmente está deseando despertar y ver qué le traerá el nuevo día. Al día siguiente, Van es despertado por Till y Kansim. Le dicen que vaya ahora mismo al lago porque acaban de ver algo extraño. Van se siente un poco opuesto a salir de la cama, sobre todo porque es muy temprano por la mañana. Pero después de que ambos insisten durante un rato, finalmente se levanta y lo sigue. Cuando llega al lago, ve a un grupo de aldeanos reunidos alrededor. Nuestra prota avanza hasta el frente y se sorprende al ver lo que parece ser una sirena flotando en el agua, con la cabeza sobresaliendo por encima de la superficie. Sparta explica que esta criatura se llama Akpayu. Es una especie rara que la gente casi nunca encuentra, así que Van no puede evitar preguntarse qué trajo a esta hasta su aldea. Van intenta hablarle, pero ella lo ignora y continúa mirando fijamente. Decide que ofrecer comida podría mostrar amistad, así que le da un plato de carne. Cuando lo acerca al agua, ella nada de inmediato hacia él y pregunta si puede quedárselo. Van dice que sí y ella toma un trozo y se lo come. Rápidamente se da cuenta de que no es carne normal de animales comunes, sino carne de lagarto acorazado. Pregunta de dónde proviene y quién lo trató. Todos saben que Van sería demasiado modesto para admitir que fue él quien lo trató, así que todos hablan y dicen que fue por el poder de Van. La Akpayu escucha esto y de inmediato se sumerge de nuevo en el agua, regresando a donde vino. Sparta ve esto y recuerda que los Akpayu rara vez se ven, así que probablemente no estarán aquí por un tiempo. Pero Sparta se equivoca. Al día siguiente llega al lago toda una aldea de Akpayu. Van se sorprende especialmente porque se pregunta si regresaron porque escucharon que él derrotó a los lagartos acorazados, lo que le hace pensar que los consideraban dioses poderosos o algo así. Sin embargo, Sparta dice de inmediato que eso no es cierto, porque nunca ha oído hablar de algo así antes. Un Akpayu grande e intimidante dice que quiere hablar con Van. Le pregunta a Van si realmente fue él quien derrotó a los lagartos acorazados. Cuando Van lo confirma, todos los Akpayu en el agua se sorprenden porque no pueden creer que un chico tan joven como él pudiera derrotar a los lagartos acorazados. Entonces el hombre se presenta como la bestia, el gobernante de los Akpayu. También menciona que la chica que Van conoció ayer es su hija, Priora, y que se le está entregando a Van para matrimonio. Nuestro prota queda inmediatamente en shock y sorprendido al escuchar esto, especialmente porque Priora todavía es una niña y probablemente ni siquiera sabe lo que significa el matrimonio. Van le pregunta a la abadesta si hay una razón específica por la cual está ofreciendo la mano de su hija en matrimonio. La abadesta asciende y dice que, en efecto, si hay una razón. Explica que durante muchos años su aldea ha sido atacada y amenazada por lagartos acorazados. Estas criaturas han causado miedo y problemas a su gente, haciendo que la vida sea peligrosa. Así que cuando escuchó que en esta aldea había un lord lo suficientemente fuerte y capaz de derrotarlos, pensó que ofrecer su hija como esposa ayudaría a proteger a su pueblo y a formar una alianza con alguien poderoso. Van escucha con atención y poco a poco se da cuenta de que la abadesta no está ofreciendo a su hija por razones personales ni por deseos familiares, sino únicamente como una forma de crear una alianza y mantener a su aldea a salvo. Con esto en mente, Van le dice a la abadesta que no hay necesidad de ese matrimonio. Le promete que hará todo lo posible por proteger a los Akpayu de cualquier peligro que se cruce en su camino, sin exigir que Priora se case con él. La abadesta se muestra sorprendido. No esperaba que Van respondiera de manera tan calmada y amable. Aún así, dice que si Van insiste, su aldea está dispuesta a mudarse al asentamiento para estar más cerca de la protección y la seguridad. Nuestra prota no tiene ningún problema con ese arreglo, así que de inmediato comienza a construir una gran área de descanso para ellos, un lugar donde pueden relajarse, reunirse y sentirse cómodos. Cuando la abadesta ve el área de descanso, queda asombrado. No puede creer que Van haya podido construir un espacio tan grande y bien planeado en tan poco tiempo. Los Akpayu se mudan a la nueva área de descanso y rápidamente comienzan a disfrutarla, pero justo cuando todo parece acomodarse, Sparta se acerca a Van para recordarle que ya casi es hora de encargarse de las aguas residuales de la aldea. Van sonríe y le dice a Sparta que no se preocupe, él ya tenía planeado un sistema. Hay tuberías que pasan por debajo de cada casa de la aldea, así que lo único que deben hacer es liberar agua del lago, la cual arrastrará todos los desechos a través de las tuberías y mantendrá la aldea limpia. La abadesta observa todo con atención y le parece fascinante. Está impresionado por el ingenio de Van y se ofrece a ayudar con el proceso. Van le dice que no es necesario, especialmente porque los Akpayu acaban de llegar y no deberían cargar con esa responsabilidad. Sin embargo, la abadesta insiste explicando que ellos son expertos con el agua y pueden encargarse de la tarea sin problema. Van finalmente acepta, permitiendo que algunos de los Akpayu se ocupen de abrir la represa y liberar el agua para arrastrar los desechos. Cuando el trabajo termina, Van agradece sinceramente a todos por su ayuda. La abadesta observa que este proceso de limpieza debe realizarse varias veces al día. Él sugiere que se encargarán de esta tarea de manera regular como su forma de contribuir y ayudar a mantener la aldea mientras viven allí. Van piensa que es una idea excelente y una gran ayuda, así que vuelve a agradecerle a la abadesta por la sugerencia tan considerada. Justo en ese momento, Arte y Panamera llegan. Ambas quedan completamente impactadas al ver a la abadesta, ya que nunca antes habían visto a un Akpayu en la vida real. Justo antes de que la abadesta se retire, se refiere a Van como su yerno. Esto pone un poco celosa a Arte, porque suena como si Van ya se hubiera casado con una Akpayu. Van lo niega rápidamente, intentando explicarse, pero antes de que pueda decir algo más, Priora salta de repente fuera del agua y llama a Van su esposo antes de volver a nadar lejos. Esto solo hace que la situación sea aún más incómoda. Para aclarar las cosas, Van se lleva a Arte a dar un tranquilo paseo en bote por el lago. Le explica todo con detalle, asegurándole que no ha pasado nada entre él y Priora. Después de hablar un buen rato, Arte finalmente entiende que todo fue un gran malentendido. Pasan los siguientes minutos conversando y disfrutando de la compañía del otro, pero justo entonces Priora y un grupo de sus amigos nadan hasta el bote. Priora ve a Van a solas con Arte y se siente un poco celosa. Van le recuerda rápidamente que ni siquiera están casados, lo que molesta a Priora. Ella se sumerge en el agua, mostrando claramente su frustración. Los demás Akpayu se dan cuenta de que Van hizo sentir mal a su princesa, así que comienzan a sacudir el bote de un lado a otro. Tanto Van como Arte se asustan mientras el bote se balancea peligrosamente. Más tarde la abadesta adopta una expresión seria al escuchar que Van estaba coqueteando con Arte, aun cuando Priora estaba cerca. Nuestra prota intenta explicar que él y Priora no están comprometidos, pero la abadesta lo interrumpe. Propone realizar una competencia para resolver el asunto. Dice que si los Akpayu ganan, Van quedará oficialmente comprometido con Priora. Van piensa que la idea es completamente ridícula. De repente Dee aparece y acepta el desafío de inmediato, diciéndoles a todos que adelante, que lo intenten. El resto del grupo, ansioso por derrotar a los Akpayu, apoya por completo la idea. Al final convencen a Van de seguir adelante con esto. A Van se le da la opción de decidir la primera prueba. Él sugiere un juego sencillo de voleibol. Nadie allí ha visto ni escuchado hablar de ese juego antes, así que creen que es otra de las ideas ingeniosas de Van. Pero Dee y Panamera están más emocionadas por los trajes de baño que por el juego en sí. La primera ronda queda definida. Dee y Panamera jugarán contra la abadesta y Priora. El juego comienza y Van se sorprende rápidamente de lo buenos que son los Akpayu. Son mucho mejores de lo que esperaba, ganando ronda tras ronda y dominando con facilidad al equipo humano. Dee se siente frustrado y piensa en rendirse, pero Panamera le da unas palabras de ánimo. Con una concentración renovada, Dee y Panamera logran anotar algunos puntos, acercándose al final del juego. A pesar de su esfuerzo y trabajo en equipo, su motivación no es suficiente para vencer a los Akpayu. Al final la abadesta y Priora ganan la primera ronda de manera contundente. Como Van eligió la última prueba, la abadesta le recuerda que ahora es su turno de escoger la siguiente. La abadesta quiere que sea una carrera de revelos de natación. En el momento en que Van escucha esto, se da cuenta de que es extremadamente injusto. Los Akpayu son nadadores excelentes por naturaleza y sabe que tendrán una enorme ventaja. De repente Van siente la presión. Si pierde esta competencia, podría verse obligado a casarse con Priora. Dee da un paso al frente y se ofrece como uno de los nadadores de Van. Kansim también se ofrece, así que ahora Van tiene listos a sus dos mejores candidatos. La carrera comienza y Kansim lo da todo para mantenerse al ritmo de Priora. Ella es muy rápida, pero Kansim se esfuerza al máximo e incluso logra adelantarlo por un corto momento antes de darle el revelo a Dee. Dee toma el revelo y domina la carrera de inmediato. Sus potentes pasadas de mariposa lo impulsan muy por delante, dejando a los Akpayu luchando por alcanzarlo. Van observa sorprendido mientras Dee nada a la perfección y gana la carrera. La abadesta no puede creerlo. Se pregunta cómo su equipo pudo haber perdido, especialmente siendo que son mitad pez y nadadores fuertes por naturaleza. Sin embargo, la abadesta no está listo para perder la esperanza. Aún queda una última prueba para decidir el resultado. Ahora es el turno de Van de elegir el siguiente desafío. Él acepta su victoria anterior y piensa con cuidado. Luego crea rápidamente una máquina de hielo y anuncia que la siguiente prueba será una competencia de velocidad para comer hielo raspado. Arte nota que no ha participado en nada hasta ahora y se ofrece de inmediato. Van también se apunta para participar en el desafío. Todos se dirigen al área de
descanso para comenzar la prueba. Al principio todos toman unas cuantas cucharadas de hielo y sufren un dolor de cabeza intenso, pero siguen adelante a pesar de la incomodidad. Van está decidido a evitar tener que casarse con Fiora, y Art está decidida a ganar por Van, así que usan eso como motivación para continuar. Juntos logran terminar la prueba primero, ganando el desafío por completo. La está mostrando buen espíritu deportivo, le ofrece a Van un apretón de manos antes de nadar y marcharse, pero aún así llama a Van su yerno y le recuerda que cuide de Fiora. Nuestro prota suspira, frustrado de que incluso después de ganar, la está hable como si el matrimonio siguiera siendo inevitable. Mientras tanto, todos felicitan a Van por su desempeño, rodeándolo con sonrisas y elogios. Art observa a Van rodeado de rostros felices y se siente inspirada. Nunca había vivido algo así antes. Cuando era niña, sus padres siempre la descuidaban porque pensaban que era un fracaso. Era tímida y nunca destacó en nada. Eso cambió cuando aprendió magia de marionetas, lo que le permitió mover sus muñecos libremente. Por primera vez, espero que su madre se sintiera orgullosa de ella. En cambio, su madre la abofeteó, diciendo que la magia de marionetas era malvada y estaba prohibida entre los nobles. Después de eso, Art se convirtió en marginada. Cuando cumplió 10 años, se arregló un compromiso con Van. Ella esperaba que él fuera como los nobles groseros que había conocido, pero Van era diferente, era amable y paciente y tenía un talento inusual para la magia de producción, considerada inútil según los estándares de la nobleza. A pesar de eso, él tenía confianza y usaba su magia para ayudar a la aldea. Al ver el ejemplo de Van, Art decide que quiere ser como él. Se dice a sí misma que, si se esfuerza más, podrá ver el mundo como lo hace él. A la mañana siguiente, Van convoca una reunión con todos sus aldeanos. Anuncia que necesitan construir murallas adicionales para el desarrollo futuro de la aldea. También explica que, como mañana es su día libre, esta noche tendrán una gran parrillada. Esto entusiasma a todos los aldeanos y se ponen a trabajar con renovado entusiasmo. En ese mismo instante, Art se acerca a Van y le pregunta si puede observarlo mientras trabaja. Van acepta, permitiéndole aprender de él. Mientras esto sucede, en lo profundo del bosque, Ortho y los demás aventureros están siendo perseguidos por algo poderoso y peligroso, señalando que otro desafío se aproxima. De regreso en la aldea, los demás no tenían idea de lo que estaba ocurriendo afuera, así que estaban ocupados admirando las murallas que Van había terminado en menos de 2 semanas. Los muros eran resistentes, altos e imponentes, y todos estaban asombrados de lo rápido que había logrado completarlos. Panamera se acercó a Van claramente impactada y admitió que siempre supo que él era capaz, pero jamás imaginó que pudiera lograr algo así. Entonces, mientras se movía, su pecho se sacudió ligeramente, lo que hizo que Van la mirara con una expresión sorprendida. Al distraerse de la incomodidad del momento, Van le dijo a Panamera que iba a supervisar la construcción de más casas, ya que más personas planeaban mudarse a la aldea. Explicó que pronto llegarían comerciantes, aventureros y otros visitantes, y era importante asegurarse de que tuvieran lugares adecuados donde vivir. Panamera confesó que sentía un poco de envidia de él. Desde que era una niña, había soñado con tener su propia tierra, un lugar al que pudiera llamar suyo. Ver a Van con tanta responsabilidad y control la hizo desear poder alcanzar algo similar. Decidió que en la próxima gran batalla tendría que esforzarse al máximo para ganar algo más que dinero como recompensa. Quería demostrarse a sí misma su valía y asegurar su propio pedazo de tierra para administrarlo. Mientras Panamera observaba a su alrededor, su atención fue atraída por las enormes máquinas sobre las murallas. Le preguntó a Van qué eran, y él explicó que se trataba de balistas gigantes, poderosas armas de largo alcance destinadas a detener a los enemigos antes de que pudieran alcanzar los muros de la aldea. Para mostrarle cuán fuerte eran, Van le pidió a Kamsin que disparara una de las ballestas como prueba. El proyectil salió disparado con una fuerza increíble, produciendo miles de newtons de impacto, y Panamera quedó completamente atónita. No podía creer que un arma construida por Van pudiera ser tan poderosa. Lo que la sorprendió más fue enterarse de que Van ya había construido más de 100 de estas balistas. De inmediato le preguntó cuánto cobraría por una, con la esperanza de comprarla para ella misma. Sin embargo, Van dijo que no estaban a la venta, dejándola una vez más en shock. Decidida, preguntó si podría obtener una a cambio de un favor que le quedaría debiendo. Nuestra prota aceptó, diciendo que cobraría el favor en algún momento en el futuro, y Panamera sintió una oleada de emoción al pensarlo. Se dio cuenta de que las balistas eran extremadamente pesadas y requerirían un carruaje para transportarlas, pero como los proyectiles estaban hechos de hierro, ella misma podría fabricar más cuando lo necesitara. En ese momento, Kamsin se acercó y sugirió que Panamera se llevara uno o dos de los proyectiles especiales de Van, ya que eran distintos a los proyectiles comunes. Para demostrar su resistencia, Kamsin sacó una espada hecha por Van y partió en dos la espada de repuesto de Panamera, sin el menor esfuerzo. Los ojos de Panamera se abrieron de par en par por la sorpresa. No podía creer lo que acababa de ver y le preguntó a Van qué tipo de material se había utilizado. Él explicó que estaba hecha de hierro común y aún así era capaz de perforar incluso a los lagartos acorazados más resistentes, lo que dejó a Panamera sin palabras. Finalmente le preguntó a Van si podía llevarse algunos proyectiles junto a la balista. Van aceptó, permitiéndole llevar tanto el arma como los proyectiles especiales. En ese momento Van se da la vuelta y ve a Ortho y a su grupo salir corriendo del bosque a toda velocidad, perseguidos por un enorme dragón del bosque. Ortho le grita a Van y a los demás diciéndoles que corran por sus vidas y regresen tras de la muralla para advertir a los aldeanos. Explica que planea actuar como señuelo para distraer al dragón por ahora, dándole tiempo a la aldea para prepararse. Van siente un escalofrío recorrerle la espalda. Dejar atrás a Ortho y a su grupo sería prácticamente una sentencia de muerte para ellos. Se pregunta si deberían quedarse a luchar contra el dragón, pero duda, porque sabe que correr ese riesgo también podría poner a los aldeanos en un peligro mortal. Panamera da un paso al frente con una determinación serena. Le dice a Van que no se preocupe y le asegura que le ayudará a enfrentar al dragón del bosque. Luego grita órdenes para que todos se coloquen detrás de las murallas y se mantengan a salvo. También le informa a Ortho y a su grupo que usarán las balistas para intentar atacar al dragón desde la distancia. Van se acerca a Arte y le pide disculpas por permitirle presenciar una escena tan aterradora, pero enseguida tranquiliza, asegurándole que no hay nada de qué temer. Tienen listas las balistas mejoradas para el ataque principal y Panamera liderará el asalto. Después de eso, Van le dice a Til que escote a Arte dentro de las murallas y le pide que llame a Dee y a otros soldados para que los apoyen. Cuando el dragón del bosque finalmente entra en alcance, las balistas lanzarán los primeros disparos. Flechas y proyectiles surcan el aire, pero el dragón esquiva cada uno de ellos. El corazón de Van se hunde al ver eso. Sus mejores armas parecen casi inútiles contra esa criatura y comienza a preguntarse cómo podrían sobrevivir a esa batalla. Entonces, con un destello de luz y una oleada de energía, Panamera invoca su magia de fuego, lanza una enorme jabalina de fuego directamente contra el dragón del bosque. El hechizo impacta con una fuerza devastadora, enviando llamas a lo largo de las escamas del dragón y causándole un daño considerable. Todos observan con asombro porque no tenían idea de que Panamera fuera una maga elemental tan talentosa, capaz de manejar una magia tan poderosa y precisa. Pero incluso ese poderoso ataque mágico de Panamera no fue suficiente porque el dragón seguía con vida. La jabalina de fuego lo impactó de lleno y quemó sus escamas, pero no cayó. En lugar de eso, volvió a volar directamente hacia ellos. Van ordenó rápidamente a los soldados que dispararan una descarga completa de proyectiles contra el dragón. Las ballestas lanzaron varios tiros enormes al aire. Después de numerosos disparos, algunos de los proyectiles lograron atravesar las alas del dragón. Van lo vio y lo tomó como una buena señal. Si sus alas estaban dañadas, quizá no podría volar correctamente. Entonces Van ordenó una segunda descarga. Los soldados dispararon otra vez, pero esta vez el dragón del bosque reaccionó con mayor rapidez. Parecía comprender la trayectoria de cada disparo. Movía su cuerpo en el aire y esquivaba cada proyectil uno por uno. Ninguno logró alcanzarlo. Nuestro prota quedó impactado por lo inteligente y veloz que era el dragón. Mientras tanto, Ortho y su grupo finalmente habían logrado llegar al otro lado de la muralla. Se sintieron aliviados de haber regresado con vida. Van también se alegró de que todos hubieran vuelto a salvo, pero sabía que permanecer allí solo significaba más peligro para ellos. Si el dragón atacaba de nuevo, todos estarían en riesgo. Lo único que Van necesitaba era una pequeña oportunidad para que todos pudieran retirarse hacia la aldea. En ese momento, Panamera creó esa oportunidad. Lanzó una poderosa jabalina de fuego directamente contra el dragón. El ataque impactó de lleno, quemó sus alas y lo frenó por un breve instante. Eso era exactamente lo que Van necesitaba. De inmediato ordenó a todos que se retiraran hacia la aldea y todos corrieron sin perder tiempo. Sin embargo, el dragón no tardó en recuperarse. Una vez que recobró su fuerza, saltó sobre la muralla y los miró desde lo alto. Van giró la vista hacia atrás y se sorprendió de lo rápido que se había regenerado. Después de recibir una jabalina de fuego tan poderosa, debería haber quedado gravemente herido, pero seguía firme. Entonces Esparda caminó con calma hacia el dragón del bosque. Sin mostrar pánico, utilizó un hechizo de tierra y cubrió al dragón con enormes rocas, inmovilizándolo por un corto tiempo. Tras lanzar el hechizo, se alejó tranquilamente y le dijo a Van que eso debería darles tiempo suficiente para llegar a la aldea. Los demás se apresuraron hacia la aldea lo más rápido que pudieron, pero Van sabía que incluso con la ayuda de Esparda necesitaban más tiempo. Si no retrasaban al dragón otra vez, los alcanzaría muy pronto. Él regresó a las puertas de la aldea y le dijo a Panamera que quería cobrar ese favor ahora. Le explicó claramente su plan. Cuando el dragón del bosque llegara, quería que ella usara su jabalina de fuego para inmovilizarlo. Mientras estuviera atrapado, utilizarían las balistas para rematarlo. Panamera aceptó el plan, pero cuando el dragón del bosque
bosque finalmente llegó a la aldea, las balistas aún no estaban completamente cargadas. Necesitaban más tiempo para prepararse. Van comprendió que debían retrasar al dragón una vez más. En ese momento, Dee y sus hombres salieron corriendo al campo abierto. Llevaban las armas de alto nivel que Van había fabricado para ellos. Su objetivo era contener al dragón por un corto tiempo. Lucharon con valentía, pero el dragón del bosque lo superó rápidamente. Al ver que no podían vencerlo, se retiraron de nuevo hacia la aldea. Ese breve retraso fue todo el tiempo que Van necesitaba. Le dio la señal a Panamera. Ella usó de inmediato su habilidad de jabalina de fuego, golpeando al dragón del bosque y dejándolo inmovilizado tal como lo habían planeado. En ese preciso instante, las balistas ya estaban listas. Los soldados dispararon las pesadas flechas de hierro que impactaron directamente al dragón, causándole un daño masivo. Dee se acercó con cautela al dragón para comprobar si finalmente había sido derrotado. El dragón yacía inmóvil. Uno de sus ojos se abrió. Dee reaccionó con rapidez, alzó su espada y le cortó la cabeza al dragón de un solo corte limpio. Todos comprendieron que el dragón del bosque finalmente había sido derrotado. Los soldados y aldeanos gritaron de celebración. Arte y Till corrieron hacia Van y le preguntaron si estaba bien. Él les aseguró que sí. Luego Panamera se acercó a Van y lo elogió por haber ideado un plan tan inteligente en el último momento. Ahora se han dado cuenta de que la gente de esta aldea no es común y corriente. Ninguna aldea normal habría sobrevivido también a un ataque de un dragón del bosque. La mayoría habrían sido arrasadas sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. Dejando eso de lado, Panamera le dice a Van que deben celebrar una ceremonia por vencer al dragón para Dee y los demás. Ellos fueron quienes infligieron el mayor daño al dragón y Dee fue quien dio el golpe final. Según la tradición, quien remata a un dragón obtiene el título de mata dragones. Van está de acuerdo con su sugerencia. Poco después se organiza una ceremonia frente a todos los aldeanos. Todos se reúnen en la plaza principal. La gente le aplaude a quienes arriesgaron sus vidas para proteger la aldea. Panamera da un paso al frente y honra a cada combatiente uno por uno. Elogia su valentía y su fuerza. Les agradece por mantenerse firmes incluso cuando el dragón parecía imparable. Finalmente llama a Van al frente. Declara que ninguno de ellos estaría vivo hoy si no fuera por su rapidez mental y su brillante plan. Al escuchar esas palabras, toda la aldea estalla en fuertes aplausos y ovación para él. Mientras Panamera observa a Van, comienza a reflexionar sobre su propio pasado. Desde que ascendió como caballero de bajo rango, ha conocido a muchas personas de sangre noble y alto estatus. Ha trabajado con comandantes, señores y oficiales de todo rango. Sin embargo, nunca había conocido a alguien como Van. Panamera nació en una larga línea de caballeros en la capital real. Su familia había servido a la corona durante generaciones. Cuando se descubrió que tenía un gran talento para la magia elemental, fue llevada al condado a una edad temprana. Desde entonces pasó por un entrenamiento duro y exigente para que algún día pudiera convertirse en comandante de escuadrón. Sus esfuerzos dieron fruto. Con apenas 16 años se convirtió en comandante de escuadrón. Luchó en numerosas batallas y obtuvo muchas victorias. Con cada éxito, su nombre ganaba más prestigio. Debido a sus logros, se le concedió estatus de noble. El rey siguió notando sus hazañas y tras 6 años de servicio fue ascendida al rango de viscondesa. Un día se reunió con el señor de Ferdinato. Él le contó que planeaba casar a su hija menor, Arte, con el señor de una tierra lejana y remota. Fue entonces cuando Panamera se vinculó por primera vez al futuro de Arte. Al principio Panamera se preocupó. Temía que el hombre con quien Arte se casaría fuera incompetente o débil. No quería que la vida de Arte fuera infeliz. Sin embargo, después de conocer a Van, comprendió cuán equivocada estaba. Puede ver claramente que Arte ha cambiado desde que está a su lado. Ya no es tan tímida como antes. Ahora intenta tomar la iniciativa y expresar lo que piensa. Muestra un valor que nunca había demostrado en el pasado. Panamera no tiene dudas de que Van es una presencia refrescante, alguien distinto a los nobles que ha conocido toda su vida. Con esos pensamientos en mente, Panamera hace un anuncio audaz frente a los aldeanos. Como viscondesa del noble imperio, declara que formará una alianza con Van. Nuestro prota se sorprende al escuchar esto. No esperaba una oferta así. Sin embargo, rápidamente comprende cuánto podría beneficiar esta alianza tanto a él como a la aldea. Con su padre habiendo cortado lazos con él y con muy pocas conexiones nobles restantes, esta es una oportunidad que quizás nunca vuelva a presentarse. Tras un breve momento de reflexión, Van acepta su propuesta y con ese acuerdo, la alianza entre Van y la viscondesa Panamera comienza oficialmente. Al día siguiente, con el dragón del bosque finalmente fuera de escena, Esparda se reúne con Van y le sugiere que ya es momento de comenzar los preparativos para la planificación de la ciudad. Le explica que esta pequeña aldea podría transformarse en una ciudad capaz de albergar a unas 10.000 personas, pero al alcanzar ese objetivo, Esparda señala que van a necesitar encontrar una manera de atraer a nuevos habitantes para que se muden allí. Justo en ese momento, Till y Kansim llegan para informar a Van que Bell y Rango han regresado junto con comerciantes de la compañía de comercio Mari y que estos comerciantes están dispuestos a comprar los materiales que lograron obtener del dragón del bosque, lo cual emociona muchísimo a Van al escucharlo. Él piensa que este podría ser el primer paso para construir una ciudad capaz de albergar a miles de personas. Poco después, los comerciantes examinan de cerca al dragón del bosque derrotado y se sorprenden al ver que es real y no un mito como habían oído. Tras revisar todas las partes y el estado del dragón, los comerciantes del bosque concluyen que debería valer 100 platinos. Nuestra prota escucha esto y rápidamente recuerda que un platino equivale a aproximadamente 100 millones de yenes, así que haciendo cálculos rápidos, se da cuenta de que el dragón tendría un aproximado de 10.000 millones de yenes. Cuando Van se acerca a los comerciantes para preguntar cuánto están dispuestos a pagar, ellos se ponen un poco nerviosos y dicen que lo venderán por 60 platinos. Van se decepciona al oír esto porque estaba seguro de haberlos escuchado hablar de 100 platinos apenas unos minutos antes. Va a consultar con Bell y Rango, lo que provoca que los comerciantes entren en pánico. Después de que Van les explica a Bell y Rango que los comerciantes solo quieren pagar 60 platinos, ambos dicen que eso es completamente injusto porque saben que definitivamente debería venderse por más que eso. Pero justo cuando están hablando, los comerciantes se acercan a Bell y Rango y les recuerdan que todos forman parte del mismo gremio de comerciantes y que, como Van no tiene otros compradores aparte de ellos, no tendrá más opción que aceptar lo que les ofrezcan. Bell y Rango se niegan, diciendo que respetan demasiado a Van como para engañarlo y quitarle el verdadero valor del dragón. Mientras esta conversación está ocurriendo, Van se encuentra no muy lejos y puede escuchar todo lo que están diciendo. Los comerciantes se enfurecen con Bell y Rango por negarse a cooperar y de inmediato se marchan furiosos, advirtiéndoles que se arrepentirán por oponerse a ellos. Van recuerda haber escuchado a los comerciantes decirle a Bell y Rango que serían expulsados del grupo comercial por desafiarlos, pero aún así Bell y Rango insisten en que valió la pena porque jamás podrían siquiera considerar engañarlo. Dicho eso, Van sugiere con total naturalidad que creen su propia compañía comercial. Bell y Rango gritan de la impresión ante la idea, diciéndole a Van que no es tan fácil como él piensa, porque fundar una compañía comercial requiere cumplir 3 condiciones. Primero, deben pagar la cuota de registro del gremio de comerciantes. Segundo, necesitan tener su propia tienda. Y tercero, deben obtener el respaldo de un noble con título. Van razona que las dos primeras condiciones son bastante sencillas, pero que el respaldo de un noble con título podría ser el verdadero desafío. Tras pensarlo un poco, se da cuenta de que la única persona que conoce con un título respetable y que podría estar dispuesta a ayudar es Panamera. Él va a preguntarle si estaría dispuesta a otorgarles el respaldo. Y para su sorpresa, ella acepta de inmediato. Panamera explica que sería buena publicidad para su condado haber fundado una pequeña compañía comercial desde cero y que, además, correría la voz de que ayudó a dos comerciantes honestos y dedicados. Con eso en mente, Van le dice a Panamera que también podría atribuirle la derrota del dragón del bosque, ya que eso ayudaría a elevar su estatus y le permitiría a él evitar atención innecesaria. Sin embargo, Panamera le responde que eso no tiene sentido, porque lo más probable es que cualquier investigación termine llevándolos de vuelta a él de todas formas. Nuestra prota se siente decepcionado al escuchar eso, pero Panamera lo tranquiliza asegurándole que hay una manera de que todo salga bien. Él podría obtener un título propio. Al ser hijo del emperador Marqués, no tendría que comenzar como caballero como los demás. Probablemente podría iniciar como varón. Además, si declara públicamente que fue él quien derrotó al dragón del bosque, eso le permitiría obtener un título aún más prestigioso. Van empieza a entrar un poco en pánico al pensar en eso, dándose cuenta de que lo haría destacar demasiado entre todos los demás. Panamera dice que no lo vea de esa forma, debería considerarlo un honor, algo que añadiría prestigio a su nombre. Aún así, Van entiende que se lleva todo el mérito por haber derrotado al dragón. La solicitud de ascenso de Panamera podría ser rechazada porque él estaría tomando todo el reconocimiento. Panamera escucha esto y adopta un tono muy firme, diciéndole a Van que no necesita que un niño de 8 años se preocupe por ella, y con eso decide dejar que él se lleve todo el mérito por haber derrotado al dragón. Después de eso, Van va a reunirse con Bell y Rango y les dice que Panamera ha aceptado respaldarlos. En el momento en que escuchan esto, ambos se llenan de alivio y emoción. Están genuinamente agradecidos de que ella haya estado dispuesta a apoyarlos a pesar del riesgo. Para demostrar su gratitud, le ofrecen a Van pagarle 130 monedas de platinos por el dragón del bosque. Van se queda en shock al escuchar esa cantidad. Es incluso más de lo que los otros comerciantes lo habían valorado originalmente. Bell y Rango insisten en que es lo mínimo que pueden hacer después de todo lo que él ha hecho por ellos. Explican que sin él nunca habrían tenido
una oportunidad como esa en primer lugar. Sin embargo, una vez que la emoción se calma, rápidamente aparece un nuevo problema. Los dos comerciantes de un antiguo grupo comercial se llevaron todos los carruajes de carga cuando se marcharon. Eso significa que Bell y Rango ahora no tienen forma de transportar el enorme cuerpo del dragón del bosque. Sin transporte, no pueden mover los materiales para venderlos, y sus planes se vendrían abajo de inmediato. En ese momento, Panamera se acerca a ellos con calma y explica que probablemente ese fue el plan de los comerciantes desde el principio. Esperaban que Bell y Rango entraran en pánico y regresaran suplicando ayuda. Panamera deja claro que no tiene ninguna intención de permitir que eso suceda. Les ofrece prestarle su caballo de guerra en su lugar. Su caballo de guerra es fuerte y extremadamente rápido, muy superior a un caballo común de carga. Con su apoyo, Bell y Rango no necesitarán depender en absoluto de su antiguo grupo. Mientras tanto, los dos comerciantes que robaron los carruajes de carga se alejan cabalgando con total confianza. Se ríen entre ellos, seguros de que Bell y Rango pronto volverán rogando perdón. En su mente no hay manera de que ellos dos puedan transportar mercancía tan valiosa sin ayuda. Pero mientras avanzan, de repente escuchan el sonido de potentes pezuñas detrás de ellos. Antes de que puedan reaccionar, un caballo veloz los sobrepasa a una velocidad impresionante. Al girarse para mirar, reconocen al caballo de guerra de Panamera. Sobre él van montados Bell y Rango. Solo les toma un instante comprender la situación. Con el respaldo de una noble con título, Bell y Rango ahora pueden crear su propia compañía comercial. Ya no dependen del antiguo grupo de comerciantes. Los dos comerciantes se quedan paralizados del impacto y luego gritan incrédulos al darse cuenta de que han perdido toda su ventaja por completo. Después de resolver ese asunto, Panamera se presenta ante el gobernante de su imperio, el rey Dino, y solicita formalmente que le conceda un título a Van. Explica que él ha logrado varias hazañas notables y merece reconocimiento. Al principio, el rey Dino se muestra visiblemente sorprendido. Cuando escucha que Van solo tiene 8 años y ya está gobernando una pequeña aldea, se vuelve escéptico. También se entera de que Van posee una gran aptitud para la magia de producción, algo inusual para alguien tan joven. Aún así, Dino asume que un niño de esa edad probablemente sería un señor incompetente. Panamera comienza tranquilamente a enumerar uno por uno los logros de Van. Explica cómo ha mejorado la aldea, fortalecido su economía y administrado a su gente de manera responsable. A medida que continúa, la desconfianza del rey Dino empieza a desvanecerse poco a poco. Empieza a darse cuenta de que Van no es un niño común. El momento que más lo impacta es cuando ve el colmillo del dragón que Panamera llevó como prueba, confirmando que Van fue quien derrotó al dragón del bosque. Ese único logro logra cambiar por completo su actitud. Derrotar a un dragón no es algo menor, incluso para guerreros experimentados. Que un niño de 8 años lo haya conseguido es extraordinario. Debido a esto, el rey Dino comienza a interesarse seriamente en Van. Le dice a Panamera que quiere conocerlo lo antes posible. Le ordena que organice una reunión para poder juzgar al niño con sus propios ojos. Poco después, Panamera sale a las calles del imperio y anuncia públicamente que Van fue quien derrotó al dragón del bosque. La noticia se esparce rápidamente entre la gente. Los plebeyos quedan impactados y les cuesta creerlo. Muchos saben que Van es el hijo desterrado de un marqués, y la idea de que un niño tan joven y desacreditado haya logrado algo tan grande les parece imposible. Panamera se siente satisfecha al ver lo fuerte que está reaccionando la gente ante la noticia. La emoción que se extiende por las calles confirma su creencia de que Van casi con total seguridad le otorgarán un título. El público ya lo ve como alguien extraordinario, y una reputación así es difícil de ignorar para la corona. Con la historia del dragón del bosque difundiéndose cada día más, Panamera se siente confiada en que sus esfuerzos pronto darán resultados. Mientras tanto, desde que Panamera dejó la aldea, Van no ha perdido ni un segundo. Ha estado completamente enfocado en la construcción y el desarrollo. Comienza a construir las casas con un diseño más organizado y uniforme, de modo que el asentamiento luzca estructurado en lugar de disperso. Las calles son más rectas, el espacio entre los edificios está mejor planificado, y el diseño general se siente más como el de una ciudad planificada como el de una aldea improvisada. Además de eso, Van construye varias torres de vigilancia altas alrededor del perímetro. Estas torres permiten que los guardias detecten enemigos acercándose desde una gran distancia. Con una alerta temprana tendrán tiempo suficiente para preparar defensas en lugar de ser tomados por sorpresa. Es otra señal de que Van está pensando a largo plazo en la seguridad y el crecimiento. Cuando llega la hora del almuerzo, todos deciden subir a una de las torres para comer juntos. Desde lo alto pueden ver el asentamiento en expansión bajo sus pies. Esparda observa las casas grandes y bien construidas, así como las instalaciones avanzadas que Van ha creado, y comenta que ya no se siente correcto llamar a ese lugar una aldea. En su opinión, ya se ha convertido en un pueblo. El nombre original era Aldea Van. Después de debatirlo un poco, los demás sugieren que Van Town sería un nombre más apropiado. A Van no le entusiasma demasiado la idea de ponerle su propio nombre al lugar, pero al verlo convencidos que están los demás, entiende que no tiene sentido discutir. Durante la comida, Arte de repente se sonroja mientras llama a Van. Con algo de timidez, le dice que a partir de ahora quiere que la llame por su primer nombre, sin ningún tipo de honorífico. Nuestra prota simplemente se alegra de que ella se siente lo suficientemente cómoda con él como para pedir algo así, así que acepta sin dudarlo. En ese momento, Kamsin señala hacia las puertas principales. Un grupo de personas desconocidas está parado fuera de las murallas del pueblo. Van y Esparda bajan de inmediato para investigar. Descubren que estos visitantes provienen de un pueblo cercano que está atravesando dificultades. Su líder explica que tienen problemas para pagar los impuestos porque ya no cuentan con suficientes jóvenes para trabajar. Van se muestra confundido y pregunta por qué carecen de trabajadores jóvenes. El anciano explica que su conde se llevó a todos los hombres y mujeres jóvenes para trabajar en su propio dominio. Como resultado, su aldea se ha quedado mayormente con ancianos y niños. Sin mano de obra no pueden producir lo suficiente para sobrevivir y mucho menos pagar los impuestos. Van escucha con atención. Entiende que involucrarse con personas de otro dominio podría generar conflictos políticos. Aterrizar a través de fronteras no siempre es prudente. Aún así no puede ignorar su situación. Su conciencia no le permite cerrarles las puertas. Después de pensarlo detenidamente, Van les ofrece acogerlos y permitirles establecerse en su pueblo. El líder de la aldea queda sorprendido. Le cuesta asimilar lo que acaba de escuchar. Van le asegura que habla en serio. Cuando el líder menciona que son alrededor de 300 personas, Van responde con calma que preparará una casa por familia. Los aldeanos y su jefe se sienten abrumados de alivio y gratitud. Además, Van se entera de que poseen vacas. En el instante en que escucha eso, su mente comienza a llenarse de ideas sobre leche, queso, mantequilla y otros productos lácteos que podría producir. Es una oportunidad práctica para ambas partes. Ellos ganan seguridad y trabajo, y él obtiene recursos y mano de obra. Más tarde esa misma noche, Orto y su grupo reciben la misión de escoltar a los 300 aldeanos de forma segura hasta el pueblo Van. Durante el trayecto, los aventureros no pueden evitar comentar lo generoso que es Van. Acoger a tanta gente sin dudarlo no es algo que la mayoría de los señores haría. Para cuando llegan, Van ya ha preparado una barbacoa de bienvenida. A pesar del poco tiempo, organiza grandes parrillas y abundante carne. Los recién llegados son recibidos con calidez y tratados con una comida generosa. No es fácil organizar un evento así con tan poca anticipación, pero cuando Van observa las expresiones de alivio en sus rostros, sabe que valió la pena. A medida que avanza la noche, algunos aldeanos comienzan a preocuparse por cómo se ganará la vida. Nuestro prota los tranquiliza asegurándoles que hay muchas oportunidades de trabajo disponibles. Con la construcción en marcha, la agricultura y las futuras industrias, hay empleo suficiente para todos. Los aldeanos se sienten profundamente conmovidos. Van no tenía ninguna obligación de ayudarlos, y aún así decidió abrirles sus puertas para cerrar la noche con una nota alegre. Van incluso sirve pastel de fresas como postre, convirtiendo su llegada en una verdadera celebración y marcando el inicio de su nueva vida en Van Town. La vida en el pueblo Van ha estado tranquila y en paz. Todos los grandes proyectos de construcción finalmente han terminado. Los caminos ya están listos. Las casas ya han sido reparadas y todo lo mejor que antes. Por eso Esparda piensa que es el momento perfecto para que Van retome sus estudios. Cree que Van ha descuidado sus libros por demasiado tiempo. Nuestra prota no está de acuerdo en absoluto. Siente que merece un largo descanso después de haber trabajado tan duro por el pueblo. Quiere tiempo para descansar, relajarse y disfrutar. Para él ponerse a estudiar ahora mismo se siente injusto. Justo en ese momento, Orto y su grupo aparecen de la nada. Se ven nerviosos. Rápidamente le piden disculpas a Van y le explican que por accidente encontraron la entrada a una mazmorra cerca de la aldea. Esto es exactamente lo que todos esperaban que no ocurriera. Esparda reacciona con seriedad. Si la entrada a la mazmorra realmente ha sido descubierta, deben informarlo a la capital real de inmediato. Es una noticia importante y no puede ignorarse. Sugiere enviar un mensajero cuanto antes. Van comienza a pensar con cuidado. Si la noticia de la mazmorra se difunde, muchos aventureros de todo el imperio correrán hacia su pueblo. La aldea tranquila se volverá ruidosa y abaturada. Peor aún, su padre podría enterarse de todo el trabajo de desarrollo que Van ha hecho. Si eso sucede, su padre podría transferirlo a otra aldea. Orto y su equipo se sienten culpables por haber descubierto la mazmorra. Les preocupa haber causado problemas. Sin embargo, Van les dice que no se preocupen, ya que la mazmorra ha sido encontrada, no pueden ocultarlo. Van sabe que Kusala, el explorador del equipo de Orto, fue quien descubrió la
mazmorra. Por eso Van le pide a Kusala que viaje a la capital real y reporte la noticia. Orto y los demás están de acuerdo en que Kusala es perfecto para la misión, pero aún así quieren acompañarlo porque es su compañero. Van tiene un plan diferente. Le dice al resto del equipo que se queden cerca de la mazmorra y reúnan más información sobre ella. También menciona que habrá una recompensa en oro por el trabajo. En el momento en que escuchan la palabra oro, cambian de opinión de inmediato y se despiden de Kusala con alegría, deseándole un buen viaje. Kusala también recibe una recompensa especial de parte de Van, una espada corta hecha de mitril. El mitril es un metal muy raro y valioso, así que este regalo es extremadamente preciado. Kusala acepta la misión con orgullo. Ahora los demás incluso desean haber sido elegidos en su lugar, pero Kusala se niega a intercambiar. Con eso decidido, cada uno parte hacia su tarea correspondiente. Van les desea buena suerte a todos. Mientras Kusala cabalga a través de los campos abiertos rumbo a la capital real, no deja de admirar su nueva espada de mitril. De repente ve un carruaje que ha sido volcado. A su alrededor se encuentran varios orcos enormes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. Normalmente enfrentarse solo a enemigos así sería complicado para él, pero con su nueva espada de mitril se siente preparado. Se lanza al combate. La espada atraviesa los orcos con facilidad. En poco tiempo los derrota a todos sin mucho esfuerzo. Después de terminar la pelea, una joven mujer sale de su escondite. Se presenta como Flamilia. Está impresionada por la habilidad de Kusala y asume que debe ser un aventurero famoso. Kusala, con humildad, explica que solo es un aventurero común que pasaba por allí. Flamilia le agradece por haberlo salvado. Dice que planea regresar caminando hasta la capital real desde ese punto y comienza a despedirse. Kusala la detiene y le dice que él también se dirige a la capital real. Le ofrece dejarla montar en su caballo para que puedan viajar juntos. Flamilia no quiere causarle más problemas a Kusala. Siente que él ya ha hecho suficiente al salvarle la vida. Sin embargo, Kusala insiste en que no es ninguna molestia. Antes de que ella pueda seguir discutiendo, él la ayuda con suavidad a subir al caballo. Antes de empezar a cabalgar, Kusala le pregunta dónde planea ir en la capital real. Flamilia le explica que su padre solía ser varón, pero murió durante un conflicto. Tras su muerte, sus tierras fueron tomadas por otros. Sin hogar y sin título, no le queda más opción que buscar trabajo. Dice que se dirige a la capital real para convertirse en sirvienta en la casa de algún noble. Kusala escucha con atención. Después de oír su historia, se da cuenta de que ahora ella es libre de elegir su propio camino. Entonces le propone algo inesperado. En lugar de ir a la capital real a trabajar como sirvienta, podría ir a vivir a Van Town. Le explica que allí hay muchas oportunidades de empleo, especialmente porque el pueblo está creciendo muy rápido. También le asegura que es un lugar seguro y bien protegido. Flamilia se conmueve por su amabilidad. Tras pensarlo un momento, acepta. Le agradece sinceramente a Kusala y decide seguir su sugerencia. Mientras tanto, de regreso en el pueblo, Van ya se está preparando para el futuro. Ahora que la mazmorra ha sido descubierta, sabe que pronto llegarán muchos aventureros. El tranquilo pueblo no seguirá siendo tranquilo por mucho tiempo. Para manejar la situación, Van idea un plan. Decide construir un pueblo pequeño cerca de la mazmorra. Este pueblo ayudará a controlar el flujo de aventureros y a mantener el orden. Van planea nombrar a Esparda como gobernador del pequeño pueblo. Cree que Esparda es lo suficientemente responsable y capaz para el cargo. Además, quiere que Dee y su grupo sirvan como la orden de caballeros, manteniendo la paz y protegiendo la zona. La construcción del puesto avanzado comienza de inmediato. El trabajo avanza sin problemas y todo parece ir según lo previsto. Observando el progreso constante, Van calcula que el puesto debería estar terminado en aproximadamente un mes. No mucho después, Kusala regresa al pueblo junto a Flamilia. Van nota a la chica desconocida y pregunta quién es. Flamilia explica con cortesía que Kusala la salvó de unos orcos en el camino. Mientras Van los observa hablar, se da cuenta rápidamente de algo. Está claro que ambos sienten algo el uno por el otro. Aún así, él no hace ningún comentario al respecto. En cambio, le da una cálida bienvenida a Flamilia a Van Town. El pueblo está creciendo y los nuevos residentes siempre son bienvenidos. De repente se ve a un gran grupo de aventureros cabalgando hacia el pueblo. Por un momento, Van entra en pánico y se pregunta si ha llegado un desastre. Kusala rápidamente le dice que se calme. No es una invasión, sino simplemente aventureros que vienen a explorar y a farmear la mazmorra. Van suspira aliviado, sabiendo que este es solo el comienzo de un nuevo y ajetreado capítulo para el pueblo. Desde lejos, el grupo de aventureros se veía intimidante. Tenían rostros rudos, voces fuertes y armaduras pesadas. A simple vista parecían peligrosos. Sin embargo, una vez que llegaron al pueblo, Van se dio cuenta de que no eran tan malos como aparentaban. Simplemente tenían un carácter tosco. Al principio fueron ruidosos y algo groseros, pero después de que Dee interviniera y los pusiera en su lugar con firmeza, su actitud cambió rápidamente. Comenzaron a comportarse de manera adecuada y a tratar a los habitantes del pueblo con respeto. Al final, la mayoría de ellos estaban simplemente asombrados. No podían creer que Van, con apenas 8 años, fuera capaz de ser señor y administrar un pueblo en crecimiento tan bien. Poco después, Orto y su grupo regresaron. En el momento en que Orto vio a Flamilia, le preguntó de inmediato a Kusala quién era ella. Kusala explicó con calma que era la joven a la que había rescatado durante su viaje. Orto miró a ambos y entendió la situación al instante. Era evidente que sentían algo el uno por el otro. Lleno de frustración, Orto gritó de manera dramática, molesto porque Kusala había conseguido novia antes que él. Dejando eso de lado, Van se dirigió a Pluriel y le pidió un informe sobre la zona de la mazmorra. Pluriel reportó que, sorprendentemente, había pocos monstruos cerca de la entrada. Explicó que las mazmorras normalmente tienen entornos hostiles, por eso los aventureros suelen construir pequeños campamentos cerca, pero levantar algo grande por lo general es imposible. Sin embargo, Van posee poderes especiales que hacen posible la construcción a gran escala. Pluriel claramente tenía algo en mente. Nuestra flota ya sospechaba lo que estaba a punto de pedirle. Tal como esperaba, Pluriel dijo que quería su ayuda para construir cerca de la mazmorra. Van le recuerda rápidamente que tiene un toque de queda estricto y no puede quedarse fuera por mucho tiempo. Pluriel promete que ella y los demás lo protegerán en todo momento y que el trabajo no tardará demasiado. Van duda. Para ser sincero, prefiere construir y mejorar el pueblo principal en lugar de trabajar cerca de la mazmorra, con la esperanza de que Pluriel desista de la idea. Enumera varias exigencias poco razonables. Las presenta como condiciones estrictas que deben cumplirse antes de que él acepte. Para su sorpresa, Pluriel acepta cada una de las condiciones sin dudar. Con total calma, afirma que podrían comenzar el trabajo al día siguiente. Van se queda paralizado, dándose cuenta de que su plan para evitar la tarea había fracasado por completo. Al día siguiente, Van se monta de mala gana en un carruaje rumbo a la mazmorra. El camino es irregular y está lleno de baches. El viaje es tan movido que Kamsin empieza a marearse. Mientras avanzan, se topan con un troll gigante bloqueando el paso. Los aventureros trabajan juntos rápidamente y lo derrotan en tiempo récord. Después de la batalla, gritan con entusiasmo y celebran su victoria. Sus gritos comienzan a molestar a Van, pero Til y Arte parecen estar disfrutando la emoción, lo que hace que él se sienta un poco mejor. A medida que continúan el trayecto, Van de pronto mira por la ventana del carruaje y le dice con urgencia al conductor que se detenga. Frente a ellos hay un profundo foso con solo dos largos troncos de madera colocados encima como un puente improvisado. Los aventureros no ven ningún problema. Están acostumbrados a tomar riesgos y a lanzarse hacia adelante sin pensar en la seguridad. Sin embargo, Van entiende que ese tipo de comportamiento descuidado puede provocar accidentes graves. Decide que eso debe cambiar. Hace que los hombres adultos se arrodillen y reflexionen sobre su mal juicio. Los troncos son inestables y no tienen el soporte adecuado. Incluso una pequeña presión podría hacer que colapsen. Para resolver el problema, él usa su poder para construir un puente fuerte y estable. Con el nuevo puente en su lugar, todos cruzan de manera segura. Después de llegar a la zona de la mazmorra, Van comienza a planear los siguientes pasos. Sabe que los aventureros necesitarán una base de operaciones adecuada. Primero construye una gran puerta para evitar que los monstruos salgan del área de la mazmorra. Luego levanta un lujoso hotel de 5 estrellas donde los aventureros pueden descansar después de un largo día cazando monstruos. El edificio es impresionante y los aventureros están claramente satisfechos. Disfrutan la comodidad y agradecen las instalaciones de alta calidad. Cuando el sol empieza a ponerse, nuestra flota recuerda su toque de queda. No quiere que Esparda vuelva a enojarse con él. Antes de irse, deja a Orto a cargo de administrar la base y le pide que supervise a los aventureros. Justo cuando se prepara para partir, Arte nota algo inusual cerca. Señala un pedazo de mineral incrustado en el suelo. Después de examinarlo con cuidado, confirman que es mitril. Van elogia a Arte por su aguda observación y su rapidez mental. Al caer la noche, regresan al pueblo. Esperándolos en la entrada está Esparda con una sonrisa silenciosa pero inquietante. Van inmediatamente se pone nervioso. Sabe lo que ocurre cuando no respeta el toque de queda. En pánico pide ayuda, pero los demás evitan involucrarse. Están demasiado asustados para enfrentarse a Esparda. Solo Orto reúne el valor suficiente para dar un paso al frente. Intenta explicar que no fue culpa de Van. Sin embargo, Esparda le ordena firmemente que guarde silencio y se retire. Sin decir otra palabra, Esparda toma a Van y lo arrastra de regreso al pueblo, dejando a los demás atrás en un silencio incómodo. Al día siguiente, Van y Arte son vistos caminando juntos por el pueblo. Durante su paseo, Van se da cuenta de que Arte ha estado en la aldea desde hace bastante tiempo. Él le pregunta si planea quedarse allí de forma permanente. Arte duda antes de responder. Van asume que ella todavía está pensando en comprometerse, así que le dice que se olvide de las expectativas de los demás y que se concentre en lo que realmente quiere. Arte se sonroja y admite que quiere comprometerse con él. Van también se sonroja. Está claramente feliz de escuchar eso, aunque intenta no mostrar demasiada emoción. Más tarde, Bell y Rango regresan a la capital real. Lograron establecer su compañía comercial y le agradecen a Van sabiendo que solo pudieron conseguirlo gracias a su apoyo. Luego le entregan el pago acordado de 30 monedas de platino a Van. Él se muestra muy agradecido y le pasa el dinero a Til. Cuando Til sostiene
tiene las monedas se queda completamente sin palabras. Es la primera vez que maneja una cantidad de dinero tan grande. Después de eso, Kamsin menciona que Panamera no regresará a la aldea porque tiene asuntos que atender en el territorio del conde Ferdinand. Sin embargo, Bell y Rango también explican que Panamera dijo que cree que formar una alianza con Van sería mejor que seguir bajo el mando del conde. Esto significa que probablemente estará por los alrededores con más frecuencia. Nuestra prota se queda genuinamente sorprendido por esto. Al principio piensa que significa que Panamera planea vivir permanentemente en la aldea. Ellos aclaran que en realidad no vivirá dentro de la aldea. En cambio, se le dará un terreno cerca del pueblo. Van piensa en esto y se da cuenta de que probablemente solo sea cuestión de tiempo antes de que ocurra. Panamera es el tipo de persona que siempre consigue lo que quiere. Finalmente, Bell y Rango le presentan a Van una obra maestra que compraron en la capital real. A primera vista parece una caja común y corriente. Sin embargo, cuando la abren, la caja se transforma en algo que parece una ballesta mecánica, dejando a Van sorprendido. Aparentemente, este dispositivo es la tecnología más reciente disponible y puede disparar hasta 10 tiros seguidos. Bell y Rango creen que Van podrá usarlo para crear nuevas balistas. Van se emociona y de inmediato empieza a pensar en todas las posibilidades que ofrece. Después de examinar la ballesta mecánica por un rato, él rápidamente la replica usando uno de sus cubos. Prueba la réplica, pero pronto se da cuenta de que no la recreó perfectamente. Al ver esto, Art entiende que incluso alguien como Van no es perfecto. Incluso él puede fallar y cometer errores. Van se ríe ligeramente y le dice que falla en muchas cosas. Aparte de su magia de producción, no hay mucho en lo que se considere realmente bueno. Art se sorprende. Siempre pensó que Van era el tipo de persona que podía hacer todo bien. Luego Van le pregunta a Art sobre su actitud mágica. Art se siente insegura con la pregunta y duda antes de responder. Él nota su incomodidad y le dice que no tiene que responder si no quiere. Van nunca lo obligaría. Art dice que está bien y finalmente revela que tiene una aptitud para la magia de marionetas. Van lo entiende de inmediato. La magia de marionetas a menudo es rechazada y menospreciada, lo que explica por qué Art no se sentía segura al respecto. Como Van nunca ha visto la magia de marionetas en acción, le pide que la demuestre. La magia de marionetas consiste principalmente en controlar títeres. Para ayudarla, Van crea un títere usando uno de sus bloques y le pide a Art que muestre su habilidad. Art usa su magia sobre el títere y comienza a moverlo como si estuviera vivo por sí mismo. Nuestra prota queda completamente sorprendido. De inmediato abraza a Art porque ya puede ver el gran potencial en su poder. Él también reconoce ese potencial, sabiendo que Art es hábil haciendo que los títeres se muevan con gracia. Sugiere organizar un pequeño espectáculo de títeres para los aldeanos. Cree que a todos les gustaría. Van también menciona que podría crear un títere usando el mineral de mitril que Art encontró el otro día. Aún así, Art todavía se siente dudosa. Dice que su magia no está hecha para impresionar a los demás. Van le explica con calma que una vez él se sintió de la misma manera. Su propio jefe incluso lo llamó un fracaso porque tenía magia de producción. Sin embargo, es precisamente esa misma magia de producción la que le permitió ayudar a la aldea y traer felicidad a las personas que lo rodean. Art finalmente entiende algo importante. Hasta ahora siempre se ha visto a sí misma como alguien inútil y sin valor. Realmente creía que no tenía ningún talento verdadero. Pero después de ver que Van alguna vez luchó de la misma manera y aún así logró seguir adelante, comienza a pensar de forma diferente. Se dice a sí misma que si Van pudo superar sus dudas y tener éxito, entonces ella también debería poder hacerlo. Por primera vez siente una pequeña chispa de confianza en sí misma. Más tarde esa noche, los aldeanos se reúnen en la plaza del pueblo. Susurran entre ellos, confundidos sobre por qué los llamaron allí en primer lugar. Nadie sabe qué está pasando. Entonces Van da un paso al frente y anuncia que Arte está a punto de presentar un espectáculo para todos. Una marioneta de tamaño humano es sacado y colocado frente a la multitud. Arte respira profundamente y comienza a usar su magia. Lentamente hace que la muñeca se incline. Tan pronto como los aldeanos ven esto, reconocen el tipo de magia que está usando. Es magia de marionetas. Algunos de ellos recuerdan rápidamente que en el pasado ciertas personas intentaron atacar a la familia real usando este mismo tipo de magia. Los murmullos se extienden entre la multitud. Arte los escucha. Inmediatamente piensa que los aldeanos la están juzgando y menospreciando. Van nota de inmediato la expresión en su rostro. Puede darse cuenta de que Arte se siente profundamente cohibida. Sabe que está preocupada por lo que todos pensarán de ella después de esta presentación. Se siente pequeña y expuesta, como si cada mirada de la multitud estuviera lista para criticarla. Por un breve momento piensa en salir corriendo, pero en lugar de huir, Arte se mantiene firme, reúne su valor y continúa. Se mueve con gracia, guiando a la muñeca a través de un baile. La muñeca comienza a aparecer casi viva mientras sigue sus movimientos. La multitud observa en completo silencio. La muñeca sin vida ahora se mueve de forma hermosa, como si tuviera un alma propia. Va a se da cuenta una vez más de lo increíble que realmente es la magia de marionetas. Tiene el poder de dar vida a objetos que no pueden moverse por sí mismos. Cuando el baile finalmente termina, Arte se gira lentamente para enfrentar a la multitud. Se prepara para escuchar palabras duras e insultos. Espera enojo y rechazo por la magia que usó. En cambio, sucede algo inesperado. Los aldeanos estallan en fuertes aplausos. Algunos incluso le gritan que lo haga otra vez. Van se acerca a ella y le dice que lo logró. El miedo que había cargado durante tanto tiempo desaparece. Abrumada por la emoción, Arte corre hacia sus brazos y le da las gracias. Le dice que él ayudó a entender algo importante, que siempre tuvo esa fuerza dentro de ella. Solo necesita que alguien la ayudara a verla. Al día siguiente, Panamera regresa del Palacio Real. Después de hablar un rato con Arte y Van, se sorprende. Pueden ver claramente que Arte ha cambiado mucho desde la última vez que se encontraron. Hay una nueva confianza en ella. Es evidente que Van ha tenido una influencia positiva en su crecimiento. Panamera le pregunta a Van qué tipo de truco usó para provocar una transformación así. Nuestro prota simplemente explica que a Arte nunca le faltó talento. Lo único que le faltaba era confianza en su propia habilidad. Todo lo que hizo fue ayudarla a reconocer lo especial y poderosa que realmente es su magia. Panamera queda impresionada con esa respuesta. Sin embargo, rápidamente recuerda por qué vino originalmente. Le dice a Van que se arrodille porque su majestad ha llegado. Van se arrodilla sin dudarlo. Es presentado ante Dino, el rey de Scuderia, junto con el canciller del rey, Aperta. El rey Dino le informa a Van que oficialmente se le ha concedido el título de varón. Ahora forma parte de los rangos inferiores de la nobleza. El rey le aconseja servir fielmente a la nación y actuar siempre por el bien del país. Además de eso, Dino escuchó que Van había descubierto una mazmorra en la zona. Dice que enviará a alguien para investigarla más adelante. Dino también oyó que lograron derrotar a un dragón del bosque. Debido a esto, vino hasta aquí para confirmar la historia por sí mismo. Le pide a Van que le dé una explicación honesta y detallada de lo que ocurrió. Van acepta, pero también le dice al rey que la historia podría sonar extraña. Le preocupa que el rey piense que está mintiendo. Por eso le pide a Dino que mantenga la mente abierta mientras escucha. Dino no tiene ningún problema con eso y acepta. Van comienza explicando las armas ofensivas y defensivas de la aldea. Aperta observa de cerca el equipo y se fija especialmente en las balistas. Entiende que, aunque las balistas son buenas para atacar enemigos desde lejos, no siempre son muy convenientes para usarlas en situaciones cotidianas. Van no está completamente de acuerdo con esto. Para demostrar su punto, decide mostrar qué tan poderosa es el arma. Ordena a Kamsin que haga un disparo con la balista y cuando lo hace queda demostrado cuánta fuerza tiene el arma. El rey se sorprende porque nunca esperó un poder destructivo tan grande de esa arma. Lo que sorprende aún más a Dino es enterarse de que Van fue quien construyó todos los materiales utilizados para fabricar las armas. No puede creer que una sola persona pueda diseñar y crear todo eso por su cuenta. Simplemente no le parece posible. Van sabe que la historia puede sonar increíble, así que le dice a Dino que primero explicará cómo construyeron las murallas alrededor de la aldea. Aperta supone que debió haber tomado años construir esas murallas. Sin embargo, Van explica que en realidad no le tomó más de 4 meses terminarlas. Esto deja tanto a Dino como a Aperta completamente sorprendidos. Después de eso, nuestro prota los guía por la aldea. Mientras caminan, los aldeanos saludan a Van con mucha calidez. Al ver esto, Dino se da cuenta de que Van tiene una relación muy fuerte y positiva con las personas que viven en la aldea. Dino se sorprende aún más cuando ve un río lleno de akbayu. Estas especies son extremadamente raras en la naturaleza y ver tantas reunidas en un solo lugar es algo muy inusual. Continúa con el recorrido. Esparta demuestra cómo usa su magia de tierra para crear una base sólida para la muralla. Luego Van usa su magia de producción para convertir la estructura en una muralla firme. Ver esto deja a Dino y a Aperta completamente pasmados. Más tarde la bestia se entera de que el rey de la nación ha llegado, así que va a presentar sus respetos. Como regalo para marcar su amistad, ofrece una pieza de uricaco. Todos sus que la ven quedan sorprendidos porque no es un metal común. Es conocido como el metal de los dioses. Si se forjara una espada con él, el arma valdría varios cientos de piezas de platino. Van usa inmediatamente su magia para fabricar una espada con ese metal, pero rápidamente esconde la espada terminada detrás de su espada porque no quiere que el rey sepa que puede hacer algo así con tanta facilidad. Panamera simplemente le dice que sea honesto. Van decide decir la verdad. El rey respeta la honestidad de Van y le dice que está dispuesto a pagar cualquier precio por la espada. Sin embargo, nuestra prota dice que no quiere dinero. En cambio, pide residencia permanente en la aldea. Quiere que Dino le prometa que, pase lo que pase, nunca será enviado a otra aldea. Dino entiende el deseo de Van. También piensa que sería un desperdicio dejar los talentos de Van ocultos en un lugar tan remoto. Así que le pregunta a Van si todavía estaría dispuesto a trabajar con la capital real si le envían un emisario. Van acepta esa condición. Dino se siente conmovido al ver lo dedicado
que está Van a proteger y mejorar la aldea. Por eso acepta la petición de Van. Van se alegra al escuchar esto. Siente que este es un paso más hacia la vida tranquila que siempre ha querido. Un poco más tarde, Dino le dice a Van que no puede permanecer lejos de la capital por mucho tiempo, así que empieza a pensar en regresar. Pero de repente escucha a los aldeanos gritando. Gritan que un dragón se está acercando a la aldea. Nuestro prota rápidamente les dice a todos que vayan a las defensas y preparen a los aventureros. Panamera también acepta ayudar, lo que hace que Van tenga más confianza en que podrá manejar la situación. Entonces el dragón vuela hacia ellos de manera dramática. Todos levantan la vista al cielo, preguntándose cuál debería ser su próximo movimiento. Miran con más atención y se dan cuenta de que el Wyvern no se está moviendo por su cuenta. Hay un mago sentado sobre su espalda, guiándolo. Aperta analiza la situación y la piensa detenidamente. Los Wyverns son criaturas que por naturaleza viajan y cazan en grupos. Que uno solo esté volando por aquí no es un comportamiento normal. Eso le indica que probablemente hay algo más ocurriendo detrás de todo esto. Otra amenaza que aún no ha logrado detectar. Dino escucha esto e inmediatamente señala al reino de Yeleneta como responsable. Esto tiene su nombre escrito por todas partes. Van quiere hacer algo con el Wyvern ahora mismo, pero sabe que los proyectiles de su balista no pueden alcanzarlo. La criatura está volando a una altura que la deja completamente fuera de alcance. Lo piensa un momento y llega a la única opción que le queda. Va a tener que disparar el prototipo. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, el octavo príncipe de Yeleneta, Unimog, no hace ningún esfuerzo por ocultar lo descontento que está. El rey lo invitó a liderar la invasión de una aldea tan remota y él habría preferido estar en cualquier otro lugar. Uno de sus caballeros intenta explicarle la razón detrás de esa decisión. El rey lo eligió específicamente por lo importante que es esta misión. El reino de Yeleneta y el reino de Scuderia tienen una larga y amarga historia entre sí, y el rey ha decidido que finalmente ha llegado el momento de resolver las cosas de una vez por todas. Unimog escucha y permanece completamente indiferente. Incluso con toda esa explicación sigue sin tomarse la tarea en serio. En su mente, apoderarse de una aldea pequeña y remota no es un desafío que merezca toda su atención. Todo había terminado antes de que siquiera comience. Poco después, el ejército llega a la entrada de Van Town y nadie sabe muy bien qué decir. Ninguno de ellos esperaba que una aldea remota estuviera protegida por murallas tan enormes. Unimog las observa fijamente y de inmediato decide que no pueden ser reales. Les dice a sus hombres que todo es una ilusión, un truco diseñado para asustar a cualquiera que se acerque. Les ordena sacar el ariete y ponerse a trabajar. Después de varios intentos, el ariete apenas ha dejado un rasguño. Unimog se queda mirando las murallas y no dice nada. Entonces Van aparece en la parte superior y los mira desde arriba. Se presenta como el señor de esa aldea y les pregunta directamente qué es lo que quieren. Unimog levanta la mirada hacia él y su expresión cambia. No esperaba que el señor de este lugar fuera un niño. Deja de lado la sorpresa y exige saber cómo se construyeron unas murallas como estas en un lugar como este. Van le da una respuesta sencilla. Él y los aldeanos las construyeron junto con trabajo duro y cooperación. Eso es todo. Unimog no cree ni una palabra. Siente que Van se está burlando de él. Se gira hacia su caballero y le ordena que envíe un mensaje al mago que está sobre el Wyvern y le diga que comience su ataque contra el pueblo. El caballero duda y señala que lanzar un ataque no provocado como ese probablemente provocará una respuesta en su contra. Unimog lo descarta con un gesto. No hay forma de que una pequeña aldea en medio de la nada tenga algo capaz de derribar a un Wyvern. Va a cruzar miradas con Panamera y le da la señal. Ella dispara un único proyectil que asciende muy por encima del Wyvern antes de dividirse en el aire en docenas de piezas más pequeñas que caen como lluvia y atraviesan a la criatura en un instante. Cuando el humo se disipa, el Wyvern ya no está. Van mira hacia abajo y explica qué fue lo que golpeó. Los proyectiles se llaman shuriken, delgados y ligeros, pero con una fuerza devastadora detrás de ellos. Es la primera vez que usan el arma en una situación real, pero Van ya puede ver que funcionó incluso mejor de lo esperado. Aperta observa los restos del Wyvern y no puede ocultar su incredulidad. Un arma como esa, sin ningún tipo de magia elemental detrás, acaba de impactar con la fuerza de un hechizo de alto nivel. Entonces Dino da un paso al frente y mira a Unimog desde lo alto. Unimog no logra entender lo que está viendo. ¿Qué está haciendo el rey de Scuderia dentro de una aldea remota en medio de la nada? Ante todo esto, Unimog no tiene otra opción. Ordena a sus fuerzas que se retiren. Es evidente que están en desventaja y él lo sabe. Mientras todo esto ocurre, Dino no puede evitar pensar en el padre de Van, el marqués, quien echó a Van en su propia casa simplemente porque el chico no podía usar magia elemental. El marqués no tenía idea de lo que su hijo realmente era capaz de hacer. Dino toma una decisión en silencio. Cuando regrese, va a dedicar más tiempo y recursos a investigar la aptitud mágica. Claramente hay mucho más detrás de esto de lo que cualquiera entiende en este momento. Unimog es llevado a lo que parece ser un calabozo de detección para ser interrogado. Se sienta en el suelo y al principio se niega a revelar cualquier cosa. Entonces Panamera se acerca un poco más y lo amenaza y de inmediato empieza a hablar. Explica que el reino de Yeleneta ha tenido puestos los ojos en las aldeas remotas bajo el control del marqués durante años. El plan siempre fue avanzar poco a poco, comenzando por los asentamientos más pequeños y aislados. Se suponía que una aldea de este tamaño sería su primer paso fácil, algo que podría tomar sin mucha resistencia antes de avanzar más hacia el interior. Panamera escucha todo esto y le resulta casi vergonzoso por parte de Unimog. Fue detenido incluso antes de lograr cruzar la puerta principal. Aperta se inclina hacia adelante y pregunta si las fuerzas de Yeleneta están atacando otros territorios al mismo tiempo. Unimog le dice que sí. Mientras todo esto ocurría, otras fuerzas ya estaban avanzando hacia la ciudad fortaleza de Scudeto. Todas las expresiones en la sala cambian al instante. Lleva la noticia a Vino de inmediato. Aperta no pierde ni un segundo. Dice que debe regresar a la capital real, reunir a la mayor cantidad de soldados posible y moverse para defender Scudeto antes de que sea demasiado tarde. Dino acepta sin dudar, pero añade una condición. Quiere que Van vaya con ellos. Nuestro prota lo piensa en silencio. Sabe que este es exactamente el tipo de petición a la que normalmente diría que sí sin cuestionarlo. Agradece sinceramente a Dino por el honor de haber sido invitado, pero luego le dice que no puede irse. Su aldea todavía está en pleno crecimiento y no está dispuesto a abandonarla en esta etapa. Dino y los demás no parecen de todo convencidos. La aldea ya está equipada con armas capaces de enfrentar amenazas serias por sí sola. Van entiende lo que están pensando, pero responde con firmeza. La artillería ciertamente es impresionante, pero él tiene una visión mucho más grande para este lugar y en este momento apenas han avanzado una décima parte del camino. Todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Panamera se ríe suavemente al escuchar esto. Le dice que sinceramente no puede esperar a ver cómo será esta aldea cuando finalmente logre llevarla hasta donde quiere, porque lo que ya es ahora resulta impresionante. Aún así mantiene su postura. Cuando una nación está bajo amenaza, un noble tiene el poder de estar al lado de otros nobles. Eso no es algo que se doble por razones personales. Van reflexiona un momento sobre esas palabras y reconoce que ella tiene razón. Es su responsabilidad. Acepta ir, pero tiene una condición propia. Quiere poder organizar y llevar a sus propias tropas con él. Dino acepta sin la menor duda. Van reúne a su equipo y les explica la situación. Le han pedido ayuda para defender una ciudad vecina y pronto partirán hacia ella. Espada estará a cargo de todo en la aldea mientras él esté fuera. Y Kansim y el resto del equipo irán con él. Antes de que se marchen, Orto y su grupo se acercan a Van y le preguntan si pueden encargarse de protegerlo durante todo el viaje. Van se siente conmovido por la oferta y les dice que también corran la voz entre otros aventureros. Les pagará 5 monedas de oro por persona como recompensa. Orto y los demás intercambian miradas. Esa es una tarifa muy generosa. Van no lo ve así. Estas personas están poniendo sus vidas en riesgo y él piensa pagarles como corresponde. Panamera se acerca y le dice a Van que primero regresará con el conde Ferdinand para informarle todo lo que ha ocurrido. Después de eso se reagrupará y enviará a sus tropas a Scudeto para brindar apoyo. Luego le pregunta a Van qué armas planea llevar. Él lo piensa un momento y se da cuenta de que ninguna de sus balizas gigantes está en condiciones de ser trasladadas ahora mismo. Antes de que pueda resolver el problema, Arte interviene con una sugerencia. Ella puede usar sus marionetas como artillería en su lugar. Poco antes de partir, Van reúne a todos y les explica los detalles de la misión que tienen por delante. Les dice que no tengan miedo, no van a lanzarse a la primera línea del combate. Su objetivo es simple. Cada persona que está aquí regresará a casa sana y salva. Les promete que cuando todo termine, volverá a la aldea y celebrarán juntos con una gran parrillada. Mientras tanto, en su mansión, el padre de Van, Yalpa, acaba de recibir la noticia sobre el ataque a Scudeto. Le dice a su mayordomo que contacte de inmediato a los lords vecinos y piden ayuda. El mayordomo menciona que la aldea de Van está cerca y parece capaz de colaborar. Yalpa lo interrumpe antes de que termine la idea. Dice que la aldea de Van apenas puede alimentarse a sí misma y además Van ni siquiera puede usar magia elemental. No tiene sentido contactarlo. Un poco más tarde, cuando el marqués llega a la puerta sur de Scudeto, la escena lo deja paralizado. Las murallas que consideraban imposibles de atravesar han sido destruidas por los ataques de los Wyverns de Yeleneta. Lord Yalpa observa la situación y sugiere retirarse y reagruparse. Entonces el comandante de los soldados le informa que casi todas sus tropas han sido aniquiladas. El comandante se prepara, seguro de que estará a punto de ser ejecutado, cuando de repente las fuerzas enemigas se apartan de él y continúan su camino. Se queda allí tratando de entender por qué seguirían sin rematarlo. En la puerta oeste la respuesta ya se está desarrollando. Una de las marionetas de Arte se mueve en un solo arco limpio y atraviesa un grupo de Wyverns de una sola vez. Arte la está controlando desde una distancia segura. Todos los que observan quedan pasmados.
soldados. Ni siquiera la propia arte comprendía del todo cuánto poder tenía realmente en sus manos. Van evalúa la situación y decide que atraer la atención del enemigo lejos de los soldados heridos es la mejor manera de darles una oportunidad de escapar. Ejecutan ese plan y funciona. Los soldados de Yelena cargan contra ellos, pero el grupo de Van trabaja en perfecta coordinación y los enfrenta sin demasiada dificultad. Entonces uno de los Wyverns se separa del resto y se lanza directamente hacia Van. Art reacciona al instante y envía a su marioneta para interceptarlo en el último segundo posible. Nuestro prota mira a su alrededor y calcula que la distracción ya les ha dado suficiente tiempo a los soldados heridos para escapar. Entonces da la orden de retirarse. Orto se opone a esa decisión. En este momento tienen la ventaja y existe una posibilidad real de ganar la batalla si continúan. Van se niega. Ganar no importa si alguien muere en el proceso. Si avanzan y aunque sea una sola persona no regresa con vida, entonces para él todo habrá sido inútil. Lord Yalpa y sus caballeros logran ponerse a salvo. Uno de sus hombres pregunta qué harán ahora. Yalpa responde que recuperarán Escudeto, se reorganizarán, reconstruirán sus fuerzas y volverán a intentarlo. Pero incluso mientras lo dice, una pregunta sigue rondando en su mente: ¿cómo lograron salir de allí con vida? Entonces Murcia, uno de los hijos de Yalpa, llega a caballo y se disculpa con su padre por haber llegado tarde. Un momento después aparece Dino. Tanto Yalpa como Murcia se inclinan de inmediato al verlo. Dino le pide a Yalpa un informe completo sobre todo lo que está ocurriendo en Escudeto. Yalpa le dice que la ciudad ha caído. Yalpa explica todo lo que ocurrió, pero hay una parte que Aperta no logra comprender. Si la situación era tan grave como Yalpa describe, ¿cómo es que alguno de ellos sobrevivió? Yalpa le responde que los Wyverns simplemente dejaron de atacar y se retiraron por su cuenta. Nadie pudo explicarlo. Dino une las piezas de inmediato. Fue Van. Les dice a Yalpa y a Murcia que quizá aún no sepan, pero Van ha convertido aquella aldea remota a la que fue enviado en algo mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Derrotó a un dragón y obtuvo un título de varón a su edad. Yalpa lo mira fijamente. Realmente no puede creer lo que está escuchando. Van ni siquiera tiene magia elemental. Dino baja la mirada y nota que el puño de Murcia está fuertemente apretado a su lado. Supone que se trata de celos. Su hermano menor consiguió un título antes que él, pero entonces el rostro de Murcia se derrumba y las lágrimas comienzan a correr por su cara. No está enojado. Les dice a todos lo orgulloso que está de Van. Esa noche Van y su equipo se sientan alrededor de una fogata en el campamento. Van les dice que, aunque ya cumplieron con su deber inmediato como nobles, todavía son aliados de Scudetto y necesitan encontrar una forma de seguir apoyándolos. Art mira fijamente el fuego y admite que esta es la primera vez que ha estado tan cerca de algo parecido a una guerra real. La asustó y no quiere volver a vivir algo así. Nuestro prota la mira y odia verla de esa manera. Entonces le dice que tiene una idea. Va a construir una catapulta. La enviará al campo de batalla como su forma de apoyo continuo, lo que significa que nadie aquí tendrá que luchar nuevamente en la primera línea. Art ya no tendrá que sentir miedo. Van se pone a trabajar en ese mismo momento, usando su magia de producción para comenzar a construir, pero se encuentra con un problema casi de inmediato. Las catapultas son demasiado grandes para ser transportadas desde donde están ahora. Tendrá que construirlas directamente en Scudetto. Mientras comienzan su viaje, Van se siente bastante desanimado. Sabe que tiene que entregar esta arma a la fortaleza de Scudetto, pero eso también significa que todos tendrán que entrar al campo de batalla. Pensar en esto lo hace sentirse ansioso e intranquilo. Después de un tiempo llegan a la ciudad más cercana a Scudetto. Al principio Van se sorprende porque la ciudad parece completamente normal, como cualquier otro lugar. Sin embargo, al observar con más atención, se da cuenta de que hay muchos soldados estacionados allí. Resulta que después de que los escuderianos fueron derrotados, su ejército utilizó esta derrota como una razón para reorganizar sus fuerzas. Debido a eso, muchas tropas se han reunido en esta ciudad. Justo en ese momento, los soldados se alinean de repente información. Frente a Van está su padre, el Lord Yalpa, quien dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Lord Yalpa le dice a Van que está al tanto de todo lo que ha logrado hasta ahora, incluyendo convertirse en varón y derrotar a un dragón del bosque. Sin embargo, lo que más le interesa es el dragón del bosque y cómo Van logró derrotarlo. Explica que incluso con toda su fuerza y experiencia, él no sería capaz de acercarse siquiera a derrotar a un dragón del bosque. Debido a esto, quiere saber exactamente cómo Van fue capaz de hacerlo. Nuestro prota explica con calma que todo lo que utilizó fueron algunas balistas. Cuando los soldados escucharon esto, reaccionan de inmediato y dicen que es imposible. Argumentan que no hay forma de que simples balistas puedan derrotar a un dragón del bosque. En ese punto, Van se da cuenta de que no tiene sentido seguir intentando explicarlo. Incluso si dice toda la verdad, de todas formas no le creerán. Justo entonces, Panamera entra y le dice a Van que Dino ha estado esperándolo con muchas ganas. Dino quiere ver si Van ha logrado idear algo impresionante o útil. Al escuchar esto, Van le dice a su padre que le mostrará las balistas y le explicará cómo funcionan después de terminar de hablar con el rey Dino. Cree que una vez que su padre lo vea por sí mismo, será más fácil de entender y más creíble. Lord Yalpa permanece en silencio tras escuchar esto, sin saber qué esperar. Poco después los tres llegan a la entrada del edificio de Dino. En el momento en que Panamera menciona que está allí con Van, los guardias despejan el camino de inmediato y les permiten entrar sin ninguna demora. Una vez dentro, tienen una reunión con Dino y varios otros nobles de alto rango. Dino comienza explicando su plan a seguir. Dice que reunirán a las fuerzas élite de Scuderia y retomarán la ciudad fortaleza de Scudetto. Después de decir esto, pregunta si alguien tiene alguna objeción. La sala queda completamente en silencio. Durante ese silencio, Van mira hacia el conde Ferdinand, el padre de Arte, y nota que tiene una expresión sombría en el rostro. Luego Dino le da a Aperta la oportunidad de explicar a qué debe prestar atención en la próxima batalla. Aperta explica que el ejército de Yelineta ha atacado a Scudetto muchas veces en el pasado, pero siempre fracasó. Sin embargo, esta vez lograron capturarla muy rápidamente. Dice que la razón principal de esto parecen ser sus wyverns y unas extrañas bolas negras que utilizan. Van se confunde con lo que quiere decir con bolas negras, así que asume que deben ser algún tipo de nueva arma. Dino entiende que esto significa que no podrán ganar a menos que encuentren una forma de lidiar con esas amenazas. Aperta está de acuerdo. Explica que sus enemigos usan wyverns para atacar desde arriba, lo que hace difícil contraatacar y derribarlos no será fácil. Al escuchar esto, el conde Ferdinand recuerda cómo esas mismas bolas negras fueron usadas para atacar a sus soldados. Solo pensar en ello le recuerda a Yalpa ese momento y se siente afectado, recordando cómo esas bolas negras aniquilaron a casi todos sus hombres. Aperta entonces se dirige a Van y le pregunta, como varón, si ha ideado alguna solución para este problema. Van se pone de pie y dice con calma que todo lo que tienen que hacer es derribar a los wyverns antes de que puedan usar esas bolas negras. Los otros nobles escuchan esto y se burlan de él. Piensan que su idea es demasiado simple e infantil. Dino, sin embargo, lo piensan nuevamente. Por alguna razón, cree que Van podría realmente lograrlo. Entonces le pregunta a Van si está dispuesto a luchar en la vanguardia en la batalla para retomar Scudetto. Van responde de inmediato que no tiene ninguna intención de ir a la vanguardia. Todos en la sala se quedan en shock. No pueden creer que haya hablado así al rey de Scuderia. Dino se confunde y pregunta por qué Van se niega, especialmente cuando podría ganar mucho honor y gloria. Van simplemente responde que no quiere salir herido. Los otros nobles quedan atónitos y piensan que está siendo extremadamente egoísta. En ese momento Yalpa regaña a Van, le dice que está siendo irrespetuoso y le recuerda que solo es el señor de una pequeña aldea remota. Van dice con calma que lo entiende. Sin embargo, señala que ninguno de ellos, aunque sean nobles de alto rango, entiende realmente lo que significa proteger una pequeña aldea con todo lo que tienen. Dino entonces le dice a Yalpa que se siente y permite que Van continúe hablando. Van comienza explicando que fue nombrado señor de una aldea remota que podría ser destruida fácilmente. A pesar de eso, no recibió ningún apoyo ni ayuda de su propia familia. Aún así, Van explica que ha logrado desarrollar su aldea hasta un nivel fuerte. Debido a eso, le preocupa que si Yelineta ataca mientras él esté ausente, realmente podría tener una oportunidad de vencer a su gente. Uno de los condes cuestiona esto. Se pregunta si Yelineta siquiera se molestaría en atacar una aldea tan pequeña. Aperta responde que ya lo han hecho. Dice que Yelineta envió una fuerza de reconocimiento a esa zona antes. Aperta explica que Yelineta va en serio esta vez en aplastarlos. Debido a eso, probablemente intentarán conquistar todos los dominios cercanos a lo largo de sus fronteras, incluyendo aldeas pequeñas como la de Van. Al escuchar esto, nuestro prota deja clara su posición. Dice que su prioridad es proteger la aldea que él y su gente construyeron juntos. Debido a eso, no puede darse el lujo de arriesgarse a salir herido en batalla. El conde Ferdinand entiende el razonamiento de Van. Sin embargo, aún duda que Van por sí solo pueda contrarrestar las fuerzas de Yelineta, especialmente porque tienen wyverns y esas armas de bolas negras. Van entonces le asegura a Dino que incluso si no lucha en la vanguardia, los apoyará de otra manera. Dice que proporcionará armas y equipo de alta calidad que aumentarán en gran medida sus posibilidades de ganar. El rey Dino se alegra al escuchar esto. A pesar de ello, Yalpa aún no cree que Van pueda preparar suficientes armas a tiempo antes de que lleguen las fuerzas de Yelineta. Van le dice con calma a su padre que confía en él, asegurándole que tiene todo bajo control. Para demostrarlo, salen afuera y Van usa su magia de producción justo frente a todos. Rápidamente crea un nuevo modelo de balista y una catapulta. Los nobles se sorprenden de lo rápido que es capaz de hacerlo. Sin embargo, Yalpa no se impresiona en absoluto. Cree que es solo para aparentar y que no es realmente útil en batalla. Sin decir mucho más, se da la vuelta y se va, diciendo que se enfocará en reorganizar su ejército. Después de que Yalpa se va, Van le explica el arma a los demás. Dice que es una catapulta que dispara
shurikens especiales diseñados para derribar wyverns. Admite que no hay una garantía absoluta, pero cree que esta es su mejor oportunidad para derrotar al enemigo. A menos de que el enemigo haga algo completamente inesperado, Van está seguro de que este plan debería llevarlos a la victoria. Dino escucha esto y está de acuerdo con el plan. Luego despide a los otros nobles y les dice que vayan a reorganizar sus ejércitos. Poco después Tyr se acerca a Van y lo felicita por el trabajo que ha hecho hoy. Dice que está allí para recogerlo y le informa que Arte también está ahí. Entonces Arte sale de detrás, se encuentra con su padre, el conde Ferdinand, quien se sorprende al verla. Arte le pregunta si su madre está bien. El conde le dice que está bien, pero en el momento se siente incómodo. Después de una breve conversación, Ferdinand le dice que está ocupado preparándose para la guerra y sugiere que hablen bien más tarde cuando todo se calme. Arte acepta, aunque todavía se ve inquieta. Van supervisa rápidamente a Arte y nota que no se encuentra bien. Le dice a Tyr que se quede con ella y se asegure de que esté bien. Después de eso, Van regresa a su aldea, reúne a su equipo y los prepara para la batalla que se avecina. Panamera sonríe con confianza y dice que el momento de la batalla final por fin ha llegado. Añade que la era en que las batallas se decidían solo por magos poderosos ha terminado y que todo es gracias a Van. No mucho después comienza la batalla para retomar Escudeto. Los soldados avanzan con determinación. Van le recuerda a todos que su objetivo principal es derribar a los wyverns. Dice que esa es la clave para ganar. El ejército se divide en grupos y avanza hacia diferentes partes de las defensas de Yelineta. Mientras tanto, el capitán del ejército de Yelineta los observa y piensa que su ataque es una tontería. Cree que no tiene sentido cargar de esa manera cuando saben sobre los wyverns. Las fuerzas de Yelineta disparan una lluvia de flechas. Sin embargo, los soldados de Escuderia levantan sus escudos y bloquean cada una de ellas. El capitán queda impactado por esto. Van observa y se siente satisfecho. Sabe que esos escudos fueron hechos rápidamente con bloques de madera y aún así están funcionando bien. Luego los magos de Yelineta lanzan una ráfaga de ataques mágicos. En respuesta, los soldados de Escuderia levantan escudos especiales que bloquean la magia por un tiempo. Después de recibir varios impactos, los soldados se dan cuenta de que los escudos no resistirán por mucho más tiempo. Miran a Vi y esperan órdenes. El capitán de Yelineta se vuelve más confiado. Cree que nadie puede defender a su ejército. De repente, un ataque impacta la puerta norte. El capitán se confunde y mira hacia atrás, solo para ver a una fuerza separada de Escuderia atacando la puerta con poderosa magia elemental. Se queda en shock y se da cuenta de que esto debe haber sido planeado desde el principio. Van ve esto y se alegra de que el enemigo haya caído en su estrategia. Jalpa y Ferdinand combinan su fuerza y lanzan un ataque poderoso que finalmente rompe la puerta norte. Al ver esto, Van se da cuenta de lo fuertes que realmente son su padre y el conde. Con la puerta destruida, el ejército de Escuderia avanza hacia el interior. Sin embargo, pronto notan que las fuerzas de Yelineta son más fuertes de lo esperado. Comienzan a ver superados y en desventaja numérica. En ese momento, Panamera aparece y desata un ataque poderoso. Esto le da al ejército de Escuderia una oportunidad para recuperarse, cambiando la batalla a su favor. Jalpa se sorprende al ver que combatientes tan fuertes están realmente bajo el mando de Van. Al mismo tiempo, el capitán de Yelineta está asombrado. Nunca esperó que las cosas resultaran así. Al darse cuenta de la situación, ordena a uno de sus soldados que envíe la señal para que los wyverns se unan a la batalla. Los wyverns descienden del cielo y se preparan para lanzar sus explosivas bolas negras. En ese momento, Van le da una señal a Kamsin. Kamsin ordena de inmediato que las nuevas catapultas disparen. Las catapultas lanzan proyectiles especiales que liberan shurikens giratorios. Estos golpean a los wyverns y los derriban del cielo. Van está satisfecho porque todo está saliendo exactamente como lo planeó. Al principio, los soldados piensan que la batalla ya está ganada, pero entonces un wyvern gigante aparece entre el humo y suelta un fuerte rugido. Orto y su equipo corren rápidamente hacia él, atacan e intentan inmovilizarlo con sus espadas, pero no son suficientemente fuertes como para detenerlo por completo. Esto le da a Kamsin el tiempo suficiente para preparar otro ataque de balista. El disparo impacta directamente al wyvern y le causa un gran daño. Panamera continúa un poderoso ataque de fuego. Luego interviene y le corta la cabeza. El wyvern gigante se estrella contra el suelo. Al ver esto, los soldados se liberan. Se dan cuenta de que han ganado la guerra. Jalpa se queda en silencio, incapaz de hablar. Nunca espero que su hijo se volviera tan capaz. El capitán de Yelineta queda en shock y entiende que han perdido. Considera huir, pero Kusala y Orto llegan a tiempo y lo detienen. Al atardecer, la batalla termina y las tropas comienzan a prepararse para retirarse. Murcia le pregunta a Jalpa si está bien irse sin ver a Van. Jalpa mira hacia atrás y admite que pudo haberse equivocado sobre su hijo. Mientras tanto, Tyr reconoce la victoria y elogia a Van, diciendo que todo el mérito le pertenece. Nuestra flota no está de acuerdo. Dice que él solo dio órdenes desde la retaguardia y que la victoria fue posible gracias al esfuerzo de todos los demás. Poco después, Orto y Kusala llegan, trayendo al comandante de Yelineta como prisionero. Creen que tiene información valiosa. Panamera da un paso al frente y lo interroga. Exige saber cuál es su verdadero objetivo. Después de interrogarlo, Panamera descubre que el plan de Yelineta era un ataque en tres frentes. Seato y Escudeto solo eran parte de él. El objetivo final es el territorio de Ferdinand, que es la tierra natal de Arte. Arte mira a Van a los ojos y le pide que la deje ir por su cuenta. Van dice que irá con ella, pero Arte la detiene, diciéndole que no puede seguir dependiendo de su ayuda para todo. Además le dice que esto es un asunto familiar y algo que tiene que enfrentar por sí misma. Van mira a Arte con sorpresa porque nunca antes la había visto tan firme en nada. Después de pensarlo por un momento, Van lo detiene. Como él es solo el señor de una pequeña aldea remota, si el condado de Ferdinand terminara siendo salvado por una aldea tan pequeña, Van está seguro de que eso dañaría su reputación e incluso podría costarle sus tierras. Con eso en mente, él le pregunta si al menos puede actuar como escolta de Arte para asegurarse de que esté a salvo. Y Arte acepta. Orfeo y su grupo también intervienen entonces, diciendo que ellos también ayudarán como escoltas porque tienen mucho respeto por Van y están dispuestos a hacer todo lo que puedan. Además, que aventureros como ellos intervengan no va a causar ningún problema. Van acepta y les dice que hagan todo lo posible para mantener a Arte a salvo. Poco después, Arte llega a su ciudad natal y ve a los wyverns soltando bombas negras que están destrozando la ciudad. Arte grita y de inmediato corre hacia allá, con su mente yendo directamente hacia su madre. Pero en ese momento, Orto la detiene y le dice que si se unen a la batalla ahora mismo, aún podrían tener una oportunidad de cambiar la situación. Sin embargo, Arte les dice a Orto y a sus compañeros aventureros que no pueden luchar porque tiene que ser alguien de la casa Ferdinand quien expulsa el reino de Yelineta. Mientras tanto, la emperatriz de la casa Ferdinand, Sharon, observa desde su ventana junto a su hija. La princesa, como el reino de Yelineta, arrasa con sus tierras abajo. Se gira hacia su hija y le dice que no se preocupe, porque pase lo que pase, hará que parezca que ella se quitó la vida por el bien de las futuras generaciones. Las futuras generaciones deben creer que la princesa mayor partió dignamente, sin ningún arrepentimiento. Mientras dice todo esto, la princesa solo la mira con puro miedo en los ojos. Sharon la observa y esos ojos comienzan a recordarle a Arte. Mientras tanto, los soldados del ejército de Yelineta se preparan para avanzar hacia el condado de Ferdinand, completamente seguros de que saldrán victoriosos. Pero justo antes de lanzarse al ataque, notan que uno de los wyverns ha caído. Se confunden sobre cómo ocurrió eso, pero entonces ven a un caballero plateado atravesando a todos los wyverns en un instante. Sin embargo, ese caballero plateado en realidad está siendo controlado por Arte mediante su magia de marioneta. Miran hacia la colina y ven la bandera del condado de Ferdinand junto con una línea de tropas y deducen que deben ser refuerzos que están llegando. Con eso deciden lanzarse directamente contra ellos. Orfeo y los demás se dan cuenta de que el ejército de Yelineta se dirige primero hacia ellos, así que se preparan para la batalla. Mientras tanto, Arte sigue intentando calmar sus nervios porque es la primera vez que entra en una guerra. Sabe que no será ni de cerca tan fácil como Van lo hace parecer, pero tendrán que dar todo lo que tiene. De repente encuentra su valor y se coloca al frente de todos sus aventureros, pidiéndole que le presten su fuerza y le ayuden a salvar su ciudad natal. Orfeo le pregunta a Arte qué planea hacer y ella responde de inmediato diciendo que se dirige a la línea del frente. Mantiene el control del caballero plateado a través de su magia y lo usa para eliminar otro oleado de soldados de Yelineta. Orfeo y los demás aventureros también se unen y hacen un gran trabajo derribando a varios sin siquiera sudar. En un momento, Kusala queda en desventaja numérica, pero la marioneta interviene para salvarlo, aunque recibe un golpe en el brazo izquierdo en el proceso. Después de un poco más de combate, logran acabar con todos los soldados de Yelineta y todos creen que el trabajo está terminado. Pero entonces Pluriel les recuerda que aún tienen que encargarse de los wyverns en el cielo. La enorme cantidad de wyverns sobre ellos es lo que más los toma por sorpresa, ya que parecen ser
vencer más de 50. El capitán del ejército de Yeleneta les ordena a todos que vayan tras el caballero plateado. Justo cuando se lanzan en picada para atacar, el caballero plateado logra derribar a un par de ellos de un solo golpe cada uno. En cierto punto queda superada en número y está a punto de recibir un ataque que no puede esquivar. Pero en ese momento una segunda marioneta de Arte aparece para sacarle de apuros, lo que deja sorprendidos a todos a su alrededor porque ninguno tenía idea de que podía controlar dos al mismo tiempo. Arte sabe que controlar dos a la vez consumirá su mana rápidamente, así que tendrá que terminar esto lo más rápido posible. Varios Wyverns se lanzan para atacar a ambas marionetas al mismo tiempo y el capitán del ejército de Yeleneta cree que todo ha terminado, pero Arte se esfuerza al máximo y desata su verdadero poder, guiando a ambas marionetas en un ataque coordinado que derriba a la mitad de los Wyverns con un solo corte. Mientras todo esto ocurre, la mente de Arte viaja a su infancia y recuerda cómo siempre se sintió como un fracaso porque tenía aptitud para la magia de marionetas, una habilidad que era vista como algo vergonzoso e inaceptable para alguien de la nobleza. Pero ella cree que conocer a Van fue una de las mejores cosas que le pudieron haber pasado, porque él le dio la confianza para aceptar completamente su magia y volverse aún más fuerte con ella. La marioneta púrpura hace un golpe contundente al último Wyvern y lo derriba al suelo. Los soldados de Yeleneta se dan cuenta rápidamente de que no son nada sin sus Wyverns, así que comienzan a retirarse apresuradamente, mientras los aventureros celebran su victoria. Mientras tanto, dentro del palacio, Sharon se pregunta qué pudo haberlo salvado de los soldados y los Wyverns, pero entonces el conde Ferdinand entra y explica que todos sus Wyverns fueron derrotados por dos marionetas controladas por Arte, la misma hija a la que una vez desterraron por tener magia de marionetas. El conde señala la ironía de la situación y lo mal que la trataron. Sharon también lo entiende y rompe en llanto, llena de arrepentimiento. Afuera, los aventureros animan a Arte a ir a ver a sus padres, diciendo que seguramente ahora la aceptarán, ya que usó su magia para salvarlos. Sin embargo, Arte no está convencida, especialmente porque sus padres siempre odiaron su magia. En su lugar, sugiere que regresen a casa porque Van los está esperando. Cuando llegan de vuelta a Van Town, Arte es recibida cálidamente por todos. Nuestra prota la felicita por salvar su ciudad natal, pero Arte no se siente orgullosa de sí misma porque cree que no tuvo la suficiente confianza al dar órdenes como suele hacerlo. Van le dice que no se preocupe por eso y que simplemente sea ella misma en lugar de intentar actuar como alguien más. La mira y le dice que hizo un gran trabajo y le da la bienvenida a la casa. Arte sonríe con lágrimas en los ojos y dice que está feliz de haber regresado. Después de eso, Van le cuenta a Arte que mientras ella estaba afuera, construyó posadas y nuevas tiendas alrededor del pueblo, así que la lleva a recorrerlo. Mientras caminan, Van piensa como al principio estaba preocupado por vivir en esa aldea, pero ahora está seguro de que tomó la decisión correcta. Aunque el pueblo tiene personas de diferentes razas, personalidades y especies, todos de alguna manera logran convivir en paz, lo que lo hace feliz. Más tarde hacen una parrillada para celebrar la victoria de Arte y todos disfrutan el momento. Durante ese tiempo, Van recuerda cómo su padre lo obligó a salir del imperio porque tenía talento para la magia de producción, lo que lo llevó a convertirse en el señor de una pequeña aldea sin desarrollar. Sin embargo, gracias a eso, pudo descubrir una nueva vida llena de amigos divertidos, confiables e interesantes. Junto a ellos desarrolló la aldea y ganó muchas batallas, y por eso se siente agradecido. De repente, Espada interrumpe y le recuerda a Van que es hora de estudiar, pero Dee también interviene y dice que es momento de entrenar con la espada porque esta es la era de la esgrima. Van no quiere hacer ninguna de esas cosas porque solo desea una vida tranquila, así que se escabulle en silencio y sale corriendo. Mientras corre, vuelve a pensar en todo lo que el pueblo ha pasado y logrado. Estos recuerdos le dan un impulso, así que se da cuenta y dice que seguirá avanzando a su propio ritmo para hacer de este lugar un lugar aún más agradable para todos. Este fue el final de la primera temporada. Comenta la palabra territorio para saber que llegaste hasta aquí. Mira el siguiente video en pantalla, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más resúmenes como este. Recuerda mirar los videos hasta el último segundo, que ayudas al canal a crecer mucho más.